Muy, pero muy buen día, familia señalera. ¿Quién diría que nos veríamos tan temprano? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión de emergencia de la señal Ciencia y Misterios. Ha comenzado la desclasificación de archivos OVNI UAP en los Estados Unidos. Sí, viernes por la mañana acaba de ser lanzado el sitio del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos con la información, la primera tanda de información de objetos voladores no identificados. Así que presten atención porque estamos caminando paso a paso al proceso de desclasificación y vamos a repasar, vamos a hacer una revisión por encima de los archivos OVNI, familia señalera, que acaban de ser publicados porque hay fotos, hay videos. Bienvenidos y bienvenidas a la señal Ciencia y Misterios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos estamos conectando temprano hoy. Me verán la cara de dormido y bueno, hay buenas razones para eso. Anoche estuvimos hasta tarde con el estreno de la segunda parte de la entrevista de Jack Sarfati, pero hoy es un día histórico, chicos, chicas. Hoy es un día histórico porque se ha abierto en el Ministerio de Defensa un subsitio que tiene la información sobre los archivos OVNI del gobierno de los Estados Unidos. La primera entrega. La segunda entrega va a ocurrir el viernes que viene, ¿ok? Así que hay mucho todavía por ver, hay mucha tela por cortar, hay mucha data por revisar y hay mucho por charlar en esta mañana. Yo ya me hice café, me hice mate, prepárense porque vamos a revisar videos que se han publicado, fotografías que se han publicado, documentos que se han publicado. Anoche estábamos hablando con el colega mexicano Pavel Ibarra y me decía que podía haber entre 600 y 700 archivos publicados hoy. No sé si da para tanto. Ahora vamos a ver cuántos archivos se publicaron realmente, pero ya tenía información de lo que estaba pasando. Y también he visto que hay mucha gente que estaba tratando de adelantar data cuando en realidad no la había. Cuestión que por eso ahora sí nos vamos a meter con los datos y le voy a dar la bienvenida a mi amiga Andrea Pérez Simondini, que también temprano se ha conectado porque estamos viviendo realmente un momento que no pensamos que íbamos a vivir y que sin embargo lo estamos experimentando. Andre, bienvenida a la señal. Vamos a ver con qué nos encontramos. Tenemos acá una, como viste la caja de bombones de Forrest Gump, no sabes con qué te vas a encontrar, bueno, más o menos lo mismo. Sí, Fer, bueno, buenos días. Yo estoy con la misma cara que vos, así Sí, que estamos todos destruidos. bueno, interesante porque lo que nos encontramos es un primer paquete del FBI, por lo que estoy viendo, mayoritariamente. Bien, Tuvimos un anuncio del director del FBI hace 48 horas que sí. en una entrevista había mencionado que ya había entregado baúles, en plural, baúles de expedientes. Había mucha gente escéptica porque muchos de esos expedientes seguramente van a ser muy conocidos de la época de los 40, pero por lo que él dijo en esa misma entrevista, que todavía no sabemos en este paquete inicial, vamos a encontrar expedientes e información que no habíamos visto nunca. Así que bueno, expectante como todos, ¿no? Todos estamos expectantes y nos vamos a meter con la información porque es lo que corresponde. Familia señalera, fíjense, ya está activo el sitio del Ministerio de Defensa donde están los archivos, fotografías, videos. Vamos a repasarlos, vamos a tener que armarnos de paciencia, André, porque es bastante material, así que yo te diría que vamos a hacer una repasada ahora a la mañana. Luego durante el día vamos a ir viendo las repercusiones, cuáles son los archivos que resultan más interesantes y en la noche podríamos hacer un resumen un poco más completo y acabado. Pero ahora vamos a tener la primera impresión. Estamos viviendo esto en tiempo real con la familia señalera que se está uniendo, un poco desconcertados también. Hay que decir, la ufología tiende a ser más nocturna que diurna y bueno, estamos acá conectados. Hoy hay mucha gente de España por el horario, que le mandamos un abrazo gigantesco a nuestros amigos españoles que están aprovechando que hoy salimos más temprano para estar conectados en directo. Voy a sacar de aquí el logo de la señal
para no entorpecer la visual de la página y voy a tratar de acomodar el tamaño de una manera que todos tengan ahí una visual lo más completa posible de lo que están viendo. Bueno, fíjense, aquí dice Departamento de Guerra de los Estados Unidos, US Department of War, que es el que antes era el Departamento de Defensa. Desde la última administración Trump se lo ha renombrado como el Departamento de Guerra. Muy, muy pacifista la cuestión. El tema es que dice aquí, ¿no? Da como un timeline, una línea de tiempo, el sitio, y vemos que aquí en Truth Social había publicado el 19 de febrero del 26 Donald Trump que basado en el tremendo interés mostrado vamos a estar dándole las directivas al secretario de Guerra y otros departamentos relevantes y agencias para que comiencen el proceso de identificar y publicar los archivos del gobierno relacionados con alienígenas, vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y UFOs, ovnis y cualquier otra información conectada a estos muy complejos pero extremadamente interesantes e importantes temas. Que Dios bendiga América, decía, y ahí estaba el pedido. Bueno, resulta que esto sucede el 19 de febrero, André, y estamos exactamente a 8 de mayo y tenemos la primera tanda de archivos. Esta es la primera tanda, ¿ok? Va a haber una segunda tanda y probablemente varias más, una por semana. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Por lo que dijo la representante Ana Paulina Luna, la segunda tanda va a incluir los 46 videos que había pedido ella, lo que es una muy buena noticia. Ni hablar, porque vos viste cómo es la demanda en estos tiempos. Los papelitos, como suelen denostarlos algunos, no causan como mucha impresión. La gente lo que quiere ver son los videos, fotografías del ovni lo más cerca posible. Claro. Entonces, digamos, vamos a estar jugando en estos días, que ya ahí salieron las voces más escépticas a decir que es más de lo mismo. Pero bueno, para nosotros estos documentos tienen un valor extraordinario porque, como te Sí. decía, y por lo que voy viendo, mientras hablas sigo revisando los documentos, porque encontramos algunas cosas que no conocíamos. Tremenda, te podría decir que me está impresionando la data de los 40 más allá de lo que conocíamos, de los casos más referenciales, Sí. y de los 60. Entonces, esto para mí, en gente como nosotros, tiene un valor preponderante porque hay replica variables que hoy llaman la atención, como ya dijimos muchas veces, que las manifiestan en esos documentos. Pero claramente entiendo que la gente quiere ver imágenes y contundentes con alta tecnología, así que bueno, creo que vamos a estar en esa dicotomía, pero estoy bastante atenta con los documentos antiguos porque estoy viendo cosas que no había visto. Claro que sí, claro que sí. Estamos en directo, familia señalera, y hay muchas cosas por ver esta mañana, pero vamos a comenzar por cómo daban la noticia hace un par de minutos en Fox News. Fíjense que ya estaban hablando de este tema hace unos minutos. Peter Ducey joins us live with the details. What have you learned, Peter? Good morning. So, a White House official left this hard drive on my Bueno, dice que no es oficial, pero que ese disco duro en desk su mano overnight. You can see derecha. on it, it says AARO files copy 2 of 3. Dice que esa es una copia que le dieron porque dice que son los archivos oficiales de la ARO, copia número That 3. is the All Domain Resolution Office, copy 2 of 3. This is the first big batch of UFO disclosure Este es el primer gran balde de desclasificación ovni ordered by President Trump. Some of the clips ordenada and por el videos on presidente there Trump. have popped up different places before. Some Algunos de los videos que están allí han aparecido en diferentes lugares of antes. them have not, and we have been going through this all morning Algunos de ellos no, y hemos estado durante toda la mañana and con overnight esto y to durante try la to put noche together some of the tratando de best entender videos so we can cuáles all son look los at this mejores together. videos que This podemos is ver a world juntos. exclusive right here. So let's Y go to esta the es first una clip. exclusiva mundial. Over the Así que vamos skies con of el the primer United clip. Arab Emirates in June 2024. Esto es sobre los cielos de los Emiratos Árabes Unidos en An junio de... inverted teardrop with a vertically linear trailing mass Bueno, a ver, vamos a ver si lo podemos ver más de cerca. Permítanme que voy a... Ahí se ve. Como una lágrima invertida que está volando. as described by the War Department, suspended below.
The War Department cannot say for sure what this is. El Departamento de Guerra no puede decir con seguridad qué es esto. It is officially listed as an unresolved UAP report. Y ha sido oficialmente dejado como un reporte UAP sin explicación. Vamos al siguiente video. Sobre los cielos de Irak, diciembre del 2022. Bottom left to top right of the field of view. Vemos algo que pasa desde abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha en la pantalla. All CENTCOM gets from this is an area of contrast. That's what they describe it as. It is officially still listed as an unresolved UAP report. Otro reporte UAP no resuelto. Next video. Over the skies Próximo of video. Greece, October 2023. Sobre los cielos de Grecia, What is described as sobre los cielos de Grecia en octubre de 2023. a small and circular UAP flying Vemos near the un surface of the UAP ocean towards land. Pequeño y circular. CENTCOM can't tell us what it is. It is officially listed as an unresolved UAP report. Within Es un otro reporte UAP sin resolución porque SATCOM no puede decir qué es eso que está the volando last allí. 2 minutes, all of these videos have gone live on war.gov/. Y dice que en los últimos 2 minutos los videos han ido a parar a war.gov/UFO. Es interesante, André, que la URL de esto es .ufo, .ovni. Eso me pareció súper interesante, André. Sí, y Ni bueno, siquiera es nosotros UAP. esperábamos, exacto, bueno, nosotros esperábamos en el sitio alien.gov, Claro, aliens.gov. claro. Una distracción me parece medio para... Pero bueno, si vos ves la página, espérate que estoy entrando, dice Departamento de Guerra de los Estados Unidos, sitio web oficial del gobierno de los Estados Unidos, y ahí, como vos decís, está el Departamento de Guerra. Esa connotación de guerra del Departamento de Guerra es para prestarle Sí, atención, Fer, obvio. me parece, Sí, ¿no? porque es el anterior Departamento de Defensa. ¿Sí? Cambia Exactamente. totalmente la postura, ¿no? De Departamento de Defensa a Departamento de Guerra. Pero vamos a meternos rápido. Vamos a ir con las primeras imágenes. Lo que vemos aquí es una muestra de las imágenes que podemos encontrar allí adentro. Pero esta es la imagen más interesante que vamos a encontrar hoy, me parece. Y presten atención a esto porque lo que ven allí pertenece a la misión Apolo. ¿Ok? Esto es de las misiones Apolo. Y abajo dice, imagen de archivo de Apolo 17, de la misión Apolo 17 en la Luna. Esto sucede en 1972. Y dice que la caja amarilla contiene un área alargada de la foto original donde se ven 3 luces sobre el terreno lunar y las estamos viendo allí. Esto está en blanco y negro, pero si nos vamos a los archivos que están por acá, yo creo que podemos irnos por tipo a imagen. Fíjense, tampoco es que hay tantos archivos publicados, pero supongo que este será, a ver, Apolo, no, acá 17 páginas, bueno, tenemos un montón. Bueno, a ver, vamos a buscar Apolo 72, debe ser esta, a ver. Ahí está. Vamos a ver si podemos abrir la imagen en otro lado. Ahí Por lo está. que vi son 162 expedientes, ¿no? Espectacular. Acá lo vemos con mucha más claridad. Fíjense. Tenemos en este pequeño recuadro aquí, ahí lo estamos viendo, tenemos estas 3 luces. Y si nos movemos, familia señalera, a ver, y acá, si nos movemos para acá, vamos a verlas agrandadas. 3 luces con forma de triángulo. Es muy interesante ver esto sobre la Luna, Andrea. ¿Vos te esperabas algo así cuando el director de la NASA dijo esta semana que no tenían ningún dato de nada? ¿Nada raro para Bueno, entregar? el director de la NASA va a tener que dar explicaciones sobre estas apariciones. No puedo ver de dónde proviene el archivo, no sé si es del FBI, porque viste que te dicen No, la este viene de la fuente. NASA, viene de la NASA, De la NASA directamente, bueno, ahí está. directamente. Eh,
va a haber muchos problemas sobre la fuente, porque el director de la NASA, como vos decís, dijo que no había nada, que me acuerdo Bueno, del amigo Scott en este momento, lo tenía que decir, pero tal cual. Bueno, fíjense acá dice, como parte de la revisión de materiales históricos sobre fenómenos aéreos no identificados en el marco del programa Pursuit, el Departamento de Vida Silvestre ha abierto un caso para investigar la fotografía de vida silvestre. Bueno, ha abierto un caso para investigar la fotografía adjunta de la NASA tomada en diciembre del 72 durante la misión Apolo 17. La imagen contiene 3 puntos en formación triangular en el cuadrante inferior derecho del cielo lunar, claramente visibles al ampliarla. Si bien esta fotografía ya se había publicado y analizado por observadores expertos, no existe consenso sobre la naturaleza de la anomalía. Un nuevo análisis preliminar del gobierno estadounidense sugiere que la característica de la imagen podría ser resultado de un objeto físico en la escena. ¿Ok? Otra vez, esto lo voy a leer despacio. Un nuevo análisis preliminar del gobierno estadounidense sugiere que la característica, o sea, este triángulo, podría ser el resultado de un objeto físico en la escena. Además, como parte de la investigación, el gobierno ha obtenido la película original de la misión Apolo 17 y los resultados del análisis completo de la NASA y el Departamento de Guerra se publicarán una vez finalizado. Incógnita, o sea, esto no está resuelto. ¿Sí? Esto sucede en el año 1972. Agencia NASA y fecha de lanzamiento de la misión 8 del 5. Del lanzamiento de la foto, 8 del 5 al 26. Sí, 8 del 5 al 26. Bueno, interesante, vamos arrancando fuerte con esto. Yo no sé qué piensa la familia señalera, pero aquí Fede San envía un superchat y dice: Fer, los PDF son muy importantes, incluso más que las imágenes, porque ponen en evidencia desde cuándo se hace cargo el FBI y que el tema interesa y consume recursos del gobierno. Bueno, hay mucha data, ¿eh? Gracias también por regalar membresías a Mauri1986. Vamos a ir haciendo un directo diferente. Hoy lo tenemos que tomar con calma, muy chill, porque son demasiadas cosas. Le quiero agradecer ese superchat a Fede San. Mauri1986 también hizo un superchat. Gracias, ya saben que así nos ayudan un montón. Y gracias por regalar membresía Familia Señalera. ¿Alguien tiene la URL del sitio? Estaba preguntando por acá. A ver, ¿quién está preguntando? ¿Sí me estaba preguntando? Bueno, ya les dejo la URL del sitio para que se vayan hasta allá y se metan. A ver, permiso, vamos a cerrar acá. Voy a copiar la URL del sitio para que puedan ir. La voy a poner en el chat y la voy a pinear arriba, ¿eh? Lo voy a poner directamente en la URL para que vayan. Ahí, acabo de ponerla en el chat. Pueden ir tranquilamente, acabo de fijar el mensaje arriba o abajo, no sé cómo se los muestra, creo que abajo lo muestra ahora YouTube, cambiando cosas que no hace falta cambiar para variar. Bueno, Andrea, nos metemos con los videos, ¿te parece? Vamos a ir. dale, estoy expectante con los videos. Bueno, vamos con los videos. A ver, yo no espero demasiado. No estoy demasiado emocionado para no desilusionarme, ¿sí? No sé cómo estás vos, cómo es tu estado, pero yo lo voy a tomar así. Bueno, no voy a emocionarme demasiado para... Sí. Soy acuariana, mujer y argentina, así que siempre estoy emocionada. No, yo estoy en modo data, ¿viste? Vamos a ver. Bueno, esta grabación de audio contiene comunicaciones aire-tierra y la transmisión de audio de asuntos públicos de la NASA con comentarios grabadas durante el vuelo de la misión Gemini 7. En este fragmento de audio, el astronauta Frank Borman informa al centro de control de la misión de la NASA en Houston sobre el avistamiento de un objeto no identificado al que se refirió como bugs, que en realidad acá lo traduce como obstáculo, pero no estoy tan seguro de que sea esa la traducción. Este avistamiento ocurrió el 5 de diciembre del 65. El diálogo incluye el informe inicial de Borman, así como comentarios adicionales del astronauta Jim Lovell, compañero de tripulación. A ver si sale algo interesante de esto. Vamos a escuchar. Gemini Control here again. Earlier in the flight, you'll recall at the start of the second revolution, we had a reference to several... Bueno, más antes en las comunicaciones hiciste referencia a varios objetos objects that the crew spotted. Que vio la tripulación. This was in the area of Antigua. Esto fue en el área de Antigua. Due to a mechanical breakdown, we did not have that portion of the tape.
Ok, debido a un problema técnico no pudimos grabar esa comunicación. Available for you. This was a line breakdown between Building 30 and our news Eso fue un problema de comunicación entre el edificio 30 y el centro de center noticias. in Building 6. El edificio 6. Since then, we Desde have entonces dubbed the tape hemos off the master doblado tape here in the control el center. tape hacia una cinta maestra en el centro de And control. we are now Y ahora prepared to estamos play it preparados for you. para It reproducirlo para ti. contains references Contiene to referencias sighting not only some party a avistamientos no solamente de algunas partículas, particles, but as well pero as sino an también de unidentified un object. objeto no identificado. Mirá la NASA, que no tenía nada, ¿eh? Here's that tape. We'll play Ahí it for está you. la cinta, vamos a reproducirla para vos ahora. Loud and clear. 7, go ahead. A ver, ¿nos escuchan bien? Sí, los escuchamos bárbaro. Adelante. A ver si se entiende algo de lo que dice. Este es Houston. This is Houston. Say again, 7. Dígalo de vuelta. Tenemos un bogus a 10 o'clock a la vista, dice. 10 o'clock eye. Wow, interesante. O sea, básicamente tenemos un ovni a las 10 en punto a simple vista, Andrea. Es lo que acaba de decir el astronauta. Eso me hace acordar a cuando Polanco dijo, tengo un plato volador en punta de ala. Bueno, este lo tenía a 10 en punto. A ver, 10 en punto sería a las 12, a las 10 en punto, a plena vista. O sea, lo tenía acá, lo estaba viendo ahí. Tengo un bogus ahí. El tipo además estaba hablando reacelerado, estaba emocionado. Bueno, interesante, ¿no? ¿Por qué se guardaron tanto tiempo esto? ¿Cuál es la necesidad de guardarse tanto tiempo esto? Esa comunicación con la NASA. Y que la NASA siga diciendo que no tiene nada. A ver, seguimos. Roger. Copiamos. A ver qué dice. Estamos esperando la respuesta de Gemini. Gemini 7, is that the booster or is that an actual sighting? Mira qué interesante. ¿Ese es un propulsor o es un avistamiento real? Le pregunta a la cápsula Gemini. Interesante. ¿Qué es eso? Say again, 7. No se le entiende nada lo que dice. Es muy difícil entender. Say again, 7. Repítalo. Bueno, dice que por lo que podemos ver, todo esto es un verdadero avistamiento. Es un avistamiento real. Es lo que le responden desde Gemini. Esto sucede en el año 1965, amigos y amigas. 1965. Vamos con el siguiente video. Después, para la noche, probablemente tengamos una mejor transcripción y podamos entender mejor. Pero ese es un avistamiento real de un astronauta de la NASA informado a Houston. Y la NASA diciendo que no tienen datos. Lo veíamos ¿te acordás del astronauta pelado cuando hicieron la conferencia de prensa que decía, nunca un astronauta vio un ovni en... ¿Y esto qué es? Bueno, él es un mentiroso porque con Claro. todas las de la film, porque su hermano astronauta, también astronauta, cuando estaba en la ISS, en vivo transmitió un flash de las que estudia Beatriz Villarreal. Así que mirá, imagínate. Bueno, fíjate. Don Mentiroso estaba mentirando con toda la boquita. Bueno, vamos con aquí este que dice reporte de UAP no resuelto en mayo de 2022. A ver, vamos a ver el video. Dice por aquí, el Comando Central de Estados Unidos presentó un informe sobre un fenómeno anómalo no identificado. Mirá lo rapidito que pasó. A la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, la AARO, consistente en 5 segundos de grabación de video de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense en 2022. Un informe de misión adjunto, Dow UAP D10, describió la observación de un posible misil que se desplazaba en el campo de visión. El informe también describió otros 4 objetos no mostrados en el video como posibles aves. Descripción del video. En el segundo 12 el video muestra un área de contraste que se mueve de izquierda a derecha a través del tercio
A ver, se han realizado tachaduras para proteger la identidad de los testigos presenciales, la ubicación de instalaciones, etcétera, etcétera. Vamos a ver de vuelta. No muestra demasiado, pero es el primer video al que tenemos acceso. A ver. Boom. Ahí pasó. Bueno. Algo pasó por allí. Con forma de... Superman. Sí. Rápido, ¿no? Rapidito, rapidito. Mira, ahí va Superman. Claramente velocidad hipersónica. Mira, te tengo una sorpresa. Acá está mamá acompañándonos, La muy acabo de impresionada. escuchar, Silvia. Bienvenida, Silvia. ¿Qué pensás, Silvia? Bien, Sumate, Venía sumate, la vení, verdad, vení, arrimate al fogón, arrimate al fogón. acercate. ¿sabés ¿Qué? qué estaba pensando? Contame. Pobrecito Fabio que no tuvo la oportunidad de ver esto, Es tanta verdad, lucha, ¿no? tantos años, ¿no? Así Silvia, como otros investigadores. Yo tengo la gran suerte de poder vivirlo, lo agradezco a Dios porque cuando uno está tantos años tras de esto y escuchando, no es verdad, no existe, eso es puro cuento, y de golpe te aparece todo esto, la verdad es que hay muchos que en este momento que se dicen escépticos deben estar pegados al televisor mirando todo lo que están pasando. sí, porque además, Silvia, acá hay una cuestión que me parece fundamental. Es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos oficialmente, y ya no ponele una agencia como el FBI o la CIA, que tienen sus repositorios de temas relacionados a ovnis, sino el Departamento de Defensa del gobierno de los Estados Unidos bajo una De orden, guerra, de guerra. bueno, el de guerra, es lo mismo. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos, bajo una orden ejecutiva de un presidente, publica una primera tanda de archivos de ovnis oficialmente. Después vemos, pero vos fíjate que estábamos viendo hace 2 minutos una fotografía de la misión Apolo, que ellos mismos dicen que piensan que ahí había un objeto. Está bien, uno podría pensar que es un reflejo en un vidrio, lo que vos quieras, pero ellos piensan que ahí había un objeto y te lo ponen en la página. Es la primera vez que vemos esto, Silvia. ¿O vos alguna vez te Sí, la imaginaste verdad. verlo? Y yo digo, le debe costar mucho en este momento y debe haber habido una presión muy grande para que la NASA muestre todo esto después de haberlo recontranegado hace tantos años. O Claro, sea, ellos no tenían nada, no existe nada, es puro habladuría de la es gente. puro Y ahora, cuento. ¿y esto qué es? ¿Quién lo tenía todo esto? Bueno, buena pregunta. Mira, Silvia, vamos a seguir viendo los videos. Este es el segundo video que está publicado. El Comando Central de los Estados Unidos presentó el informe de un FANI a la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, que consistía en 10 segundos de grabación de video de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar en 2022. Un informe de misión adjunto describió el FANI como un probable SU-2735. SU-2735, posta, me están diciendo que esto era un SU-2735. Mira un SU-2735 lo que es. A ver, Impresionante. vamos de vuelta. A ver si esto tiene pinta de ser un SU-2735. Está un poco raro para SU-2735. La Aro metiendo ya de vuelta cositas extrañas allí. Por aquí. Bueno, vamos de vuelta. El tercer video, vamos con el tercer video. A ver, tercer video. El comando central, 14 segundos de grabación de video, un sensor infrarrojo izquierda y electroóptico derecha a bordo de una plataforma militar estadounidense en el año 2022. Describió el FANI como moviéndose de norte a sur. Bien, qué gran descripción. A ver, vamos a ver este. Me hace Vos recordar... sabés que este tipo de fotos nosotros tenemos acá en Victoria obtenidas por Checo. O sea, que cuando se las ha mostrado han comentado, no, deben ser barba del diablo, todo este tipo de cosas. Y resulta que no, es este tipo de fotos que tenemos de acá de Victoria, a plena luz del día. A ver, vamos a poner la ventana un poco más chica para que se pueda apreciar mejor. Porque... Acá está. A ver si lo podemos poner que se vea completo, completo, completo. Y nos vamos a achicar nosotros.
Eso, vamos a achicarnos nosotros. Dame un segundito. Captura de video. Ahí está. Nos vamos a hacer más chiquititos por acá. Cuestión de dejar más espacio a los videos, que es lo importante. Ahí está. Y creo que acá lo vamos a poder ver todos mejor. Acá pasa por arriba a la derecha algo volando muy rápido. La verdad es que este no ayuda en nada, ¿eh? Este video en particular no ayuda en nada. Este sería el tercero. Van a ver acá arriba a la derecha, pasó algo volando muy rápido. Bueno, no es lo que estamos esperando, Departamento de Defensa. A ver, este es el 1, 2, 3. A ver, el 4, este creo que no lo habíamos visto. En Irak, este lo vimos recién con el informe de Fox. A ese me refería yo. Esa mirá. foto. Así, esa foto tenemos infinidad de esas acá. En Victoria. De Victoria. Excelente. Mira. Bueno, esto es algo que pasa volando sobre Irak. También, año, por acá dice... A ver si da el año... Eso lo capta la 2022 tecnología también. nada más, porque buena tecnología, porque una cámara común esas cosas no las captan. Claro, ese es el tema, porque acá, por ejemplo, nos dan la descripción del video. El video muestra un área de contraste que se mueve desde la esquina inferior izquierda hasta la superior derecha del campo de visión del sensor. Aproximadamente a los 6 segundos, el área de contraste sale del campo de visión del sensor cerca de la esquina superior derecha del fotograma. En esta descripción del video se proporciona únicamente con fines informativos. Los lectores no deben interpretar ninguna parte de esta descripción como un juicio analítico, una conclusión de investigación. Bueno, típico de la AARO. Vamos a ver, ese era el cuarto, a ver el quinto. Emiratos Árabes, creo que era este. A ver, el Comando Central de los Estados Unidos consiste de 43 segundos de grabación de video de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar. Y en el año 2023, descripción del video, del 00 a 17 segundos, un área de contraste permanece generalmente dentro del cuarto superior izquierdo de la pantalla. El sensor se desplaza luego de derecha a izquierda. Vamos a darle play mientras tanto. Lo que hace que el área de contraste pase por el centro de la pantalla. Y luego el sensor se desplaza de izquierda a derecha. A ver, vamos a ver si lo vemos. Acá está. ¿Lo ven ahí? Este es interesante, ¿eh? Miren. Mirá vos. Mirá la formita rara que tiene. Qué impresionante. Bueno. No había nada de todo esto. No había nada. No había nada que publicar, ¿eh? Y estos son los videos, aparentemente estos son los videos más livianitos, los que salen en la primera tanda, porque los que son pedidos por Ana Paulina Luna, que serían de los videos más extraños, van a salir el viernes que viene. Coincidiendo con el inicio del Congreso, Silvia, salen los videos más importantes. Sí. Va a estar bueno eso, ¿eh? Bueno. Bueno, va a haber mucho que hablar en este congreso, ¿no? Sí. A ver. A ver. Vamos con este otro. Este es del año 2023, octubre del 23. Ah, no, enero del 23. Enero del 23. ¿Qué estamos viendo acá? A ver, jueguen a ver si lo ven. Vamos a jugar a ver si vemos el ovni. ¿Quién lo ve primero? Si es que alguien lo ve. ¿En dónde estamos? No tengo ni idea tampoco. Ahora les voy a contar. Creo que es Emiratos Árabes Unidos. A ver. Hay un auto que se mueve por acá. A la derecha. Yo no estoy viendo el objeto todavía. ¿Saldrá del agua? ¿Pasará volando por algún lado? Sí. A la izquierda hay otro. ¿Hay otro auto? Hay otro coche, claro. Pero todavía no estoy viendo el objeto. ¿Alguien lo ve? ¿O soy yo que no dormí bien? A ver. A ver si aparece. No, eso es una marca de la cámara, debe ser. Sí, hay. Lo que pasa es que como son infrarrojas, tampoco es que la imagen es demasiado. Ahí pasó algo veloz. Algo veloz de derecha a izquierda. A ver. Voy como para abajo. A ver. Vamos a volver para atrás a ver si lo vemos. Por abajo. Estoy teniendo problemas para identificar los
los objetos voladores, a ver, sin contenido. Ah, de 00 a 1.55 sin contenido. 1.56 un área de contraste se vuelve distinguible sobre el fondo del centro del lado derecho de la pantalla. 1.56, bueno, a ver, Claro, 1.56. es la que entonces la que dije yo. Claro, a ver, exactamente. ¿Qué ojo se Muy ve, veloz pasa. A ver ahora. 1.56. Acá, se hace. Acá Ya a la está. derecha. Ahí está. Sí. Ahí viene. Ahí viene. Otro video que no pueden explicar aparentemente. Ahí tratan de enfocarlo. De hacerle un Ahí zoom. está. Va rápido, ¿eh? Impresionante. Sigue volando. Insisto que este es un directo chill. Estamos viendo esto con ustedes, familia señalera. Es la primera vez que lo vemos. Estamos tratando de entender qué estamos viendo. Esto es un contacto, un positivo, pero sin explicación por parte del Ministerio de Defensa todavía. Sigue volando lo más tranquilo, no se hace ningún problema. Esto no es un globo por la velocidad que lleva. Y es largo el video, ¿eh? Es largo el Bueno, si video. uno le pide explicaciones a la NASA, van a decir que el pueblo, el público no estaba preparado todavía para estas cosas, ¿no? Probable. Enseguida se va a lavar las manos. Y mira. Lo siguen, y lo siguen, y lo siguen, y lo siguen. Mirá qué pasó antes. Qué interesante, ¿eh? Contame, Está Andrea, ¿qué sobre el pensás agua, vos? ¿eh? Bueno, ahí dobló. Para, cambió de dirección ahí. Hay que verlo, ¿eh? Por eso hay que ver los videos. Mira cómo cambió de dirección. ¿Ustedes vieron el cambio de dirección que hizo? Mira, acá va como para la izquierda, ¿no? Miren. Sí. Y ahora va a ser un cambio de dirección súper interesante. Ahí. Ya. Me vuelvo, me vengo. Ah, ¡Epa! Hace una S. Mira. Mira, empieza a zigzaguear. ese es el nuevo pájaro electrónico que lanzaron los chinos. Claro, tal cual. ¿Qué tipo de explicación le No encontrarán había después? nada, mirá, Y ahí nada vuelve, había. mirá, dijo, me dejé el horno prendido y está volviendo a la Me casa. olvidé. Claro. Bueno, ese Fer es el famoso movimiento antigravedad, que es venir a esa velocidad increíble. Estamos hablando ahí de un movimiento hipersónico. Entonces, fíjate que hace un desplazamiento inaudito, termina cambiando de dirección, toma un stop y cambia abruptamente de dirección. Estamos viendo en principio dos observables. Ay, Fer, perdón. No, sí. Perdón, pero estaba estamos explotados respondiendo. con los teléfonos. Hay que aclarar a los chicos que nos están escuchando que a Fernando, a mí me están explotando el teléfono en los Sí, medios de comunicación exactamente. por querer saber nuestra opinión. Así que sepan disculpar, Sepan pero disculpar. creemos que es importante atender. Así que Es que Fer, para dar una opinión necesitamos ver primero. Claro. atendé tranquilo que yo te suplo. No, está bien. Estaba hablando con Néstor Dip, que me había mandado un mensajito, me mandó la publicación de un medio y me decía que el domingo me prepare para estar en el programa de él, así que bueno, le mando un saludo. Como siempre, la deferencia de invitarnos, pero también estoy viendo otros medios que están llegando acá. Eh, Así que nada. Bueno, hay de todo un poco. Como llamadas, por ejemplo, que también entran. Qué barbaridad. Bueno, Es que bueno, es un momento histórico, más allá, y esto para que sepan, más allá de lo que concluya, es un momento histórico, Fer, que hay que referenciar, muy efectivamente. esperado, así que bueno, en ese sentido la gente estaba contenta, digamos. Sí, están contentos, pero también quiero deshacerme de las notificaciones de WhatsApp, que ahora metió notificaciones con sonido por todos lados. Y no Sí, sé por qué sí. ahora me está sonando, maldita sea. Ahí está. A ver, no hay que reproducir ningún sonido ni nada. WhatsApp, deja de complicarme la vida. Bueno,
Estamos en directo, 2120 somos en directo, familia señalera, un montón. Vamos a seguir viendo videos. Disculpen, disculpen que me haya desconcentrado un segundo, pero estaba complicado con el tema de responder los mensajes y estar repasando. Veo que Iván Billenberg nos está viendo, ahora le voy a pasar el enlace para que se sume. Así que Iván, anda preparándote, amigo, que vamos a pasarte el enlace. Siguiente video. A ver, ese de recién estuvo buenísimo. ¿Podemos estar todos de acuerdo? Me gustó, ¿eh? Me gustó. Ese Ese está me gustó. aprobado, me parece. Ese está aprobado, ¿eh? Emiratos Árabes, de pronto vemos que viene el OVNI, hace... Pero es genial. O sea, vamos a ponerlo de vuelta porque a mí me encantó. Posta, a ver. Este es el de Grecia. Así que tiene que ser este de Emiratos Árabes, este de acá. Es este. A mí me encantó, porque primero digo, oh, qué panchedad, no aparece, no aparece. Y de pronto, no solamente aparece, sino que va volando lo más tranquilo, lo más tranquilo. Estábamos charlando con tu mamá y de pronto, mira, a ver, ahí va volando, se iba volando para aquel lado, ¿no? Y veníamos charlando con tu mamá. Vos estabas también, creo que ya habías vuelto, André. Sí, sí, ya había vuelto. Ya habías vuelto. Y de pronto vemos que le pega la vuelta. Ahí está, me dejé el horno prendido, Un dice. círculo. Bueno, eso podemos para contar lo que nos pasó acá delante del museo. Hizo exactamente lo mismo. Exactamente. Nosotros vimos eso con Walter Vergara, Epa, con su La- señora, Sí. y lo vimos que no teníamos cámara y mi mamá anticipó, dice, basta que vayamos a sentarnos ahí para que aparezca un ovni. Hizo ese movimiento, Fer, el mismo. Delante wow. de nuestras narices, Luis. Porque mirá que ves por abajo, por el terreno abajo, mirá, y ahí dice el horno. No, me lo dejé Si prendido. querés que te cuente, esa luz bajó y vino hacia nosotros y Andrea corriendo atrás de ella. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Fue una locura esa noche, te juro, fue una cosa ¡Qué increíble. hermoso! Y la vimos a la altura de la luna. Desde ahí se vino para acá hacia nosotros y Andrea a los gritos, estamos acá y corriendo la luz. No, fue heavy, Yo no lo podía creer. fue heavy, fue heavy. ¡Wow! ¡Wow! Qué interesante todo lo que va saliendo! A ver, 2100 personas en directo y seguimos adelante con esto. Vamos a ir con el siguiente video, familia señalera. Vamos a ir un poco más rápido porque son un montón. Estamos en Grecia ahora, año 2024. A ver qué es lo que vemos acá. Otro video. En este caso son dos fuentes. Mira, ahí apareció. Ahí, ajá. Ahí está. Ahí lo estamos viendo. En una cámara, por lo visto, con una configuración se ve, con otra no. Esto Tiene será, como una comida debajo, ¿no? Sí. me estoy preguntando, ¿esto será como lo que presentó Jeremy Corbell del OVNI Medusa? ¿Será un globo con una carga? ¿Qué es esto? Una gran pregunta. Bueno, yo ahí creo que Parece un globo, ¿no? parece, Sí, sí, hay que ver, lo que no podemos determinar son los datos técnicos de la velocidad, porque eso también nos ayudaría mucho. exacto, exacto. Porque si dejaran Por aunque la sea la forma parece, velocidad... Silvia, ¿vos por la forma? ¿Qué te parece? me parece un globo. A mí también. Globo detectado. Ah, para. ¿Podemos tener imagen a color? Y me la sacan. No me jodas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver. Bueno, se terminó el video. Eso parecía ser un globo. Vamos a ver, descripción del video. La pantalla se divide en dos áreas de visualización durante los primeros 10 segundos del video, con el lado derecho mostrando imágenes electro-ópticas y el lado izquierdo mostrando imágenes SWIR. A ver, con SWIR no se veía. Con las electro-ópticas de pronto comienza a verse. Pero acá no se ve a la izquierda, ¿eh? Ok. El área de contraste. A ver. Esta descripción del video se proporciona únicamente para fines. Bueno, el área de contraste permanece generalmente dentro del centro del campo de visión del sensor. Visualmente el área de contraste se asemeja a una lágrima invertida con una masa lineal vertical suspendida debajo. A ver si dice... Se describió el UAP como en forma de diamante y moviéndose aproximadamente a 434 nudos, Andrea.
434 nudos. El observador también informó que el UAP solo era detectable mediante un sensor infrarrojo de onda corta. Bueno, acá ves, estos datos son importantes. Son 803 kilómetros por hora. Entonces, únicamente era visible con cámara infrarroja y estaba viajando 800 kilómetros por hora esto. No pareciera ser un globo, ¿no? A esa velocidad. ¿Qué pasó? Están silenciadas. Están silenciadas, chicas. Están en silencio. Igual no pasa nada que si están con algún tipo de llamado o algo, no hay drama. A ver. Acá estamos, no, que a esa velocidad te decía que no puede ser un globo, ni a palo. No, ni por casualidad. Y menos que no sea visible a simple vista, pero sí en el infrarrojo. Estamos todavía más complicados con eso. A ver por aquí. Por aquí veo comentarios. No solo los puedo ver en vivo, sino que también en este momento histórico. Felicitaciones. Igual, mientras siguen siendo puntitos blancos, va a seguir habiendo escepticismo. Dice, díganme chango, que enviaba por acá un super chat. Mira, Che, te doy datos técnicos según la IA. dale. La velocidad de desplazamiento horizontal de un globo en la troposfera baja puede ir de 0 a 50 kilómetros por hora en la corriente de chorro jet stream a unos 10-12 kilómetros de altura. El globo puede alcanzar velocidades entre 250 a 400 kilómetros por hora. Pero no llegamos a Sí. 800 ni de casualidad. No, ni que lo empujemos. No, no, no. Igual 400 kilómetros por hora, yo no sé, a veces alucina la IA, ¿eh? Ojo con las IA que a veces tiran fruta Sí, que da calambre. sí, por eso aclaré que era información de la IA. Sí, sí, sí. Dice por aquí que el comando del norte, el NORAD, mira qué interesante, el NORAD presentó un informe del fenómeno Fanny a la oficina ARO, consistente de 21 segundos de video grabados por un sensor infrarrojo, otra vez a bordo de una plataforma militar estadounidense en 2024. Un informe de misión adjunto describió el Fanny como un objeto con un poste o barra vertical adherida a su parte inferior. El observador también informó que el Fanny podría ser, en cambio, el reflejo de un objeto en el agua. Pero igual necesitas un objeto para eso, o sea que... O sea, estas son las pelotudeces de Kirkpatrick. Pero bueno, mirá, esto es muy parecido a lo que veíamos recién, pero en otro contexto. Sí. Es exactamente, parece ser el Igual. mismo tipo de... Sí. Aunque acá se puede llegar a ver un poco más de detalle, ¿eh? Esto tiene más pinta de globo todavía. Yo, Sí. perdónenme, pero yo le veo más pinta de globo. Este no te dicen a qué velocidad iba, por ejemplo. El otro lo podemos descartar por velocidad. Este no. Y tiene más pinta de globo que el anterior. Bueno, ese era el Golfo de Omán. Creo. A ver, Siria. Vamos a ver en Siria qué es lo que vemos. Aquí consiste en 5 segundos de grabación de video de una cámara de video de movimiento completo FMV a bordo de una plataforma militar estadounidense en 2024. Un informe de visión adjunto describió el Fanny como una bola de luz blanca deforme e irregular e informó que se produjo un efecto de halo de luz, deslumbramiento en la parte superior de la transmisión. A ver qué vemos acá. Vamos. ¿Eh? Vamos de vuelta, ¿lo vieron? ¿Y esto qué es? Epa, yo tengo un registro parecido a eso. A ver, sí, me parece que me suena con... Nosotros grabamos algo así de casualidad en Bariloche este año, no, el anterior. Está al final de un video. Fíjate que pasa. Mira, 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 mira la velocidad que pasa esto. Sí, Esto sí, es sí, muy sí. raro. Esto sí es muy A raro. ver si lo podés parar. Sí, ya. Ya te lo voy a ir parando. A ver, fotograma. Mirá, Acá, mirá, ¿ves? ahí lo tenés. Esto Mirá, sería visión nocturna. Ahí está. mirá. Interesante. Impresionante. ¿Eh? Que- Qué impresionante. Sí. Sí, muy impresionante. Esto es muy interesante, ¿eh? Yo sé que la gente dirá, pero. No, pero esto es interesante de verdad. Es muy raro.
Esto es muy raro. A ver si lo podemos reproducir. Imagínate que debe haber no sé cuánta gente tratando de reproducir los mismos videos, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a salir y voy a entrar de vuelta. A ver, este sucede en Siria. A ver, describió el Fanny como una bola de luz blanca. El área multicolor de forma indistinta se mueve de derecha a izquierda a través del borde superior de la pantalla del sensor durante el primer segundo del video. Esta descripción del video se proporciona únicamente con fines informativos, Bueno, no hay mucha descripción del video, sucede en el año 2024, ahí lo vamos a ver de vuelta. Ah, A ver, boom, 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 boom. Qué interesante esto. A ver, pongámonos en estado crítico, porque estamos viendo un video en night shot, en infrarrojo, ¿no? Esto Sí, sería así. sí. Ver un color ya me resulta interesante A mí analizarlo, porque también, en sí. teoría hay ahí alguna cuestión óptica que viola cualquier entendimiento, por Por lo que uno lógica, maneja no tendría que por mostrar color. lógica. Y mira el color Es- ahí. exacto, es ¿Lo raro. ves? Voy a agrandar para que lo vean. A ver, para que lo vean más de Bien. cerca. Ahí va. Fíjense que primero aparece como una manchita. Otra manchita. Sí. Y ahí, boom. Se prende. Y ahí va, Porque, otra digamos, lo vez. que podríamos presumir que pueda ser un reflejo. Vamos lo primero que se me ocurre. Ponele, sí. ¿De qué? ¿Qué produce el reflejo? Claro, ese es Sería el la segunda. tema. ¿Qué te produce No el sé, reflejo? para tener una mirada crítica de la explicación. Era un reflejo que vuela a velocidad No, inaudita. bueno, sí, estamos No, tirando. es una polilla. Es una polilla biónica soviética. Que sobrevivió hasta Ah, nuestros la días. polilla, la polilla. Sí, es una polilla biónica soviética. Esto es raro de verdad. No, hablando en serio, esto es raro. Está raro, Sí, sí. sí, sí, esto está Bueno, rarito, ahí, ¿eh? Andrea, sí, que sí, te sí. interrumpí. ¿Qué ibas a decir? No, no, está bueno tener eso de ir tirando porque nos vamos a encontrar con muchos argumentos tratando de explicar cada una de estas cosas que estamos mostrando. Claro. Estos son todos los conceptos que van a asomar y estaría bueno, viste, empezar a ahondar sobre Ah, pero hay un Descartes montón. Los y, pros y los contras. claro, Che, hay un montón de videos. Mirá todos los es que hay. increíble, sí, yo estoy No, no, asombrada. no, 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 mirá todos los videos que hay. Casi tres Te dije páginas de que, viste, videos tenés. está contenta, mi parte acuariana, argentina y mujer está re contenta. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Este sucede, ¿dónde sucede? Esto sucede el 2024 en Siria, octubre del 2024. A ver qué es lo que vemos. 6 segundos dura. ¿Parece ser el mismo lugar que antes? Es el mismo lugar, sí, me parece que sí. Mira arriba, mira arriba. Mira, arriba de todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es una hélice Para no del lo, dron? no lo capto. A ver si se está viendo en el directo. Si se está viendo. ¿O no? ¿Por qué no se está viendo en el directo? Pará, vamos a vuelta. Déjenme acomodar un poquito acá. Ahora sí lo van a ver. No sé qué Ahí me estaba gusta más. pasando. Ahí está. A ver ahí. Vamos de vuelta. A ver ahí. Ahí está. Ahí se ve, ¿eh? Ese como ese halo. Sí, ese como halo, no sé qué es. Pero ahora me estoy enterando, o me estoy enterando de que, claro, en el anterior, ustedes se perdieron una parte de acá. Pará, vamos de vuelta. Acá algo se tiene que haber cortado porque llega hasta arriba. Ahora lo ven completo, ¿no? Sí, Ahí sí. ahí está. Sí, perfecto. ¿Cuál Ahí es? se ve completo. Este es el anterior que tenía el color. Ah, Pero además quiero ver la casa porque me parece que es la misma casa, ¿no? Que en el video siguiente. Yo creo que la misma casa desde otra cámara. A A ver, ver, o esto la es en misma. Siria, octubre del 24. Para Siria, octubre del 24. Y el siguiente es Siria, octubre del 24. Es la misma casa. Mirá. La misma casa. ¿La fecha? Octubre de 2024. El primero de octubre. El mes y el año es el mismo. Primero de octubre de 2024.
Sí, 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 está bien, es lo mismo. O sea que son dos videos raros tomados en el mismo... ¿Qué es esto? Raro, ¿no? Rarito, Raro. rarito, rarito. Sí, 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 bastante extraño. Bastante, Algo bastante importante extraño. habrá ahí en Siria. Vamos a ver, vamos a ver. Yo realmente no tengo muy en claro. Yo no tengo muy en claro que esto haya sido ya curado o no, pero parece bastante más curado, por ejemplo, que la publicación. Ah, mirá, hay otro. También de octubre del 24. A ver, mirá, 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 El mismo mirá. lugar. Del mismo lugar. A ver, mirá esto. ¿Qué, la Mancha Borás? Pará. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Es un glitch? ¿Qué ¿Es es una esto? aberración en el software? ¿Qué estamos viendo acá? La cosa. La Mancha Voraz. ¿Te acordás de la Mancha Voraz? Sí. Interesante. Este es interesante. Me gustó. A ver, dice aquí. Un informe de misión adjunto describió el Fanny como una bola de luz blanca de forma irregular que se produjo un halo de luz, deslumbramiento en la parte superior de la transmisión. Bueno, son todos del mismo. Y tenemos otro más acá. Este. Ah, no, no, ese era el último. A ver. Sí, este era el último. Este era el último. 3 videos. Rarísimo. Sí, era el último. Bueno, a ver, Grecia. Vamos con Grecia otra vez. ¿Qué vemos en Grecia? Acá. Este dura 3 minutos. Ah, mira, 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 mira. Apareció abajo. ¿Lo estás viendo, Andrea? Sí, lo ven todos. Sí. Bueno, apareció Estos son los que abajo. me encantan. Mirá lo que hace. Mirá. Mirá. No, imposible. Interesantísimo, ¿eh? Este está muy bueno. Muy bueno. Va volando lo más tranquilo. Es un puntito en el medio de la nada. No tiene forma de Porque esto, avión. bueno, habría que ver, vamos a poner el espíritu crítico de nuevo. A ver, pudiera explicarse, te van a decir que es un insecto o Sí, una cosa bueno, así, pedazo de pero habría que insecto, ver boludo. el campo de óptico, la velocidad. ¿Cuánto mide este insecto? O sea, no Y me ahí se jodan. paró. Claro, la distancia focal. Vamos a seguirlo Y viendo a ver ahí si lo. nos llevamos una sorpresa, porque viste que hace un ratito estábamos viéndolo como, bueno, iba volando, y de Sí, sí, pronto sí. cambió de dirección. Y ahí mantiene un buen vuelo regular, ¿o no? ¿O estoy viendo mal? No, no, ahí tiene vuelo regular, lo está traqueando, o sea, lo pudo enfocar. Está traqueando. No, no, bueno, esto me parece que ya descarta el insecto, porque. Nada, nada, que además, pero ¿qué insecto puede llegar a ser? ¿Cuánto mide el insecto? ¿7 metros de No, no, largo? yo estoy haciendo de abogado del diablo Claro, para sí, sí, las sí. voces que van a aparecer. Pero bueno, acá estamos viendo que tiene un vuelo regular ahora, después de haber hecho todas esas anomalías aéreas. Sí, hizo maniobras y ahora se queda tranquilo. Onda, me vieron, más Porque vale voy está despacio. traqueado, eso estaría con desplazamiento, ¿verdad? Está traqueado, quiere decir que es identificable por la mira, o sea que se le puede, Claro. incluso si estuviera armado, lo que sea que lo está traqueando, dispararle. Eso sí. Se hizo una serie de maniobras increíbles. Ahí le están poniendo filtro. Acá está aplicando filtros, sí, es interesante. Sí, este está muy bueno, ¿eh? Muy Este va bueno. sobre el agua. Claro, pues esa es otra cuestión, el medio de desplazamiento ahí sobre el agua. ¿Qué Y esto es hizo? en ¿Qué el marco hizo? de entrenamientos militares, ¿no? ¿What? ¿A dónde fue? ¿Y? ¿Y? ¿A dónde está? ¡Epa! ¿Se metió en el agua o desapareció? ¡Epa! ¡Qué interesante eso! Pará, venía lo más tranquilo. Se metió al agua. Se metió en el agua, se metió en el agua. Mira. Presten atención, familia señalera. Miren. Va. De pronto. Bup. Lo empieza a perder, lo Sí, empieza a perder. Se va un poco para arriba. Ahí arriba.
¿Listo? Ah, no. Esto es genial. No está más. Se metió en el agua. Mirá cómo lo busca. No me río, Costa, Costa. Estoy cansada de ver eso. Pero yo me pregunto, posta, ¿qué tipo de tecnología tenés que tener para... Mira, a ver, ponele, acá desde el principio, ¿no? Estás traqueando algo, ahí viene, ahí viene. Además, mira. Mira cómo entra en escena. Mirá, mirá ahí. ¿Eso fue un giro a 90 grados o es... A ver, Sí, a ver sí, la cámara. giro, ¿no? Eso es un giro a 90 grados, no me jodas. La cámara no se Sí. mueve prácticamente, ¿o sí? No. Mirá. Porque aparte quema la trayectoria de la velocidad, queda quemada en la No. imagen. Pero mirá cómo entra. Y Hizo un empieza a giro, moverse. hizo un giro. No, es Sí, hizo un tremendo. giro. Hizo un giro, sí, hizo un Mirá, giro. mirá. Ahí entra, ¡boom! 90 grados a la izquierda. 90 grados a la izquierda. Se empieza a mover y después se mete en el agua. Che, este es bueno, ¿eh? Yo sé que dicen, Este ay, es bueno. no, es un puntito, me están desclasificando un puntito. Yo sé que va a haber muchos que se van a poner a llorar, pero este es bueno de verdad, ¿eh? Es bueno de verdad. Este me Sí, gusta, no, este pero está aparte la probado. velocidad como quema, eso tendríamos que buscar alguno especialista que nos diga, porque ahí hay mucha información en el desplazamiento. Lo que quema, eso es por velocidad hipersónica, Habría que ver, no, porque también podría ser por una cuestión de, de refracción de frames del por fondo. segundo. No, también, porque dependiendo de la cantidad de frames por segundo de la filmación, es el Claro. ghosting que te puede hacer. Eso Le voy a también. preguntar a Leo Luna, que él sabe bien de eso. Sí, pero igual yo creo que es más un efecto de ghosting, pero igual, de todos modos, ese ghosting demuestra una cierta velocidad. Mira cómo entra. Es increíble cómo entra. No, se me mata cómo entra. El tipo Sí, venía lo más tranquilo y dijo, uy, están filmando por acá. Están filmando, me voy. vuelvo. Uy, ya me vieron, Ya ve. la pucha, me vieron. Va, voy a tener que meter abajo del agua, dice, en 2 minutos, por acá. Ah, mirá, lo tenía retraqueado. Y yo supongo que iban adentro los tipos, che, ¿qué hacemos? Nos metemos abajo del agua. Bueno, dale. Ahí lo está aplicando con un filtro y desaparece. Se mete abajo del agua. Ahí va. Ahí se empieza a meter abajo del agua. ¿Ves que lo pierde del tracking? Lo pierde del tracking en este momento. Mira. Ahí lo pierde. Se va para arriba. Acá lo ven, se va para arriba. Y ahí se metió abajo del agua. Listo. Tremendo. Chau. Hasta luego. Chao. Qué impresionante. Si te he visto no me acuerdo. Acá pareciera que es como que se ve en algún momento, pero puede ser un glitch. A ver qué dice. Consistía 2 minutos 57 segundos de grabación de video de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar en 2023. Un informe de emisión adjunto describió el UAP flotando cerca de la superficie del océano y haciendo múltiples giros de 90 grados. No es idea Ahí nuestra. está. Giros de No. 90 grados. Acá está. Esto es parte de lo que queríamos ver. Esto es una joyita. Esto es lindo. Esto es lindo de verdad, ¿eh? Me va Bueno, ahí hay un gustando. dato bien específico, claramente, ya está definido el movimiento. Bueno, tenemos 90 grados para los 2300 que somos en directo. Estamos viendo, en este momento acabamos de ver un video realmente UAP. Realmente UAP. Estoy tratando de pasarle a... Denme un segundito, que le voy a pasar... A ver. A ver. Para una entrevista el lunes a las 9, 9:30. Bueno, ya me están pidiendo entrevistas también por acá. Ahora voy a responder. Esperen, voy a tener que responder ahora en directo, si ya saben. Hola, ¿qué tal? Sí, dale. Estoy en un directo, pero el lunes de 9 a 9:30 hacemos la entrevista. Un abrazo. Bueno, bien.
Tenemos por acá a Iván Billenberg, que le voy a pasar el enlace para que se sume. Super chat, a ver. Dice por acá, a ver. Un super chat con mayúsculas, a Seba Castillo. Castillo, por favor escribí con minúsculas, Seba Castillo. Por favor escribí con minúsculas, no seas malo. Y encima me dice Marce. Creo que me estará mandando el super chat a mí o se lo estará enviando a alguien más. ¿Se habrá equivocado? Marce, hace un tiempo te envié un video de unas luces que vi en la transmisión en vivo de Artemis 1. Si querés te las envío de vuelta porque seguro no viste el correo. Saludos desde Uruguay. Mandalo de vuelta, amigazo, pero por favor mandalo en minúsculas y mi nombre es Fernando. Te mando un abrazote, pero muchas gracias por el superchat. Por acá había más superchats. Por ejemplo, Fede San que dice: Fer, el director de la NASA debe reconocer como sus predecesores que tienen un área para editar imágenes y filmaciones, tal como denunciaron quienes trabajaron allí. Bueno, no creo que reconozcan eso, chicos. Realmente dudo demasiado que lo reconozcan. Voy a copiar el enlace para pasarle a Mr. Billenberg para que se una a la conversación. Mientras tanto, nosotros seguimos acá en directo en la señal Ciencia y Misterios. A ver. Me dijo Billenberg que se quería sumar y ahora le estoy pasando el enlace. Seguimos porque hay todavía un montón de videos para ver. Ese me encantó, Ese me encantó. Tenemos otro de Grecia. Está en el top one, está en el top one hasta ahora. Definitivamente. Tenemos otro de Grecia del 2023. A ver. Volando cerca de la superficie del océano hacia la Tierra. Un objeto circular. También octubre del 2023. A ver. Vamos a verlo. El otro fue genial, Ahí va. Hola. ¿Será el mismo objeto filmado desde abajo? ¿O esto es desde una plataforma satelital? Estoy medio perdido con la... No, desde arriba. Desde arriba. Parece que viene desde el agua hacia tierra. Y anda a encontrarlo ahí. Anda a encontrarlo, sí. Listo, se les perdió. Pero es bueno, es interesante. Otro objeto en octubre del 2023, costas de Grecia. Y allí lo vemos, objeto esférico, aparente, no tiene alas, no tiene aparentemente cola, medios de propulsión, se mueve rápido y más o menos podríamos relacionarlo con el que vimos antes, que hacía giros de 90 grados. Bueno, ese es el otro de Grecia. A ver, este es en el Medio Oriente. Reporte UAP sin resolver. A ver qué es lo que dice. 2 minutos 17 segundos de grabación del video del sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar. Un informe adjunto de Range Fowler describió el UAP como un objeto blanco sólido que hacía movimientos erráticos sobre el agua. A ver, movimientos erráticos sobre el agua que nos muestra. Acá estamos viendo una barcaza de algún tipo. Y nos están tratando de activar algún Pokémon con esos flashes. Para mí que está Pikachu por ahí tirando rayos. A ver quién... Ahí apareció. Mira. Ahí aparece. ¡Epa! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Mira. Vine a hacer movimientos raros. ¿Qué haces? Ese negro está tapando toda la información, ¿no? De la ubicación, capaz. La velocidad, todo. Mira. O sea, lo que yo entiendo por la descripción es que no son movimientos de la cámara, sino que el objeto se está moviendo así. Entiendo que sí. Porque el tracket está en el centro. Sí. Que dice que esto nos está monitoreando permanentemente y no lo vemos. Sí. Me parece muy interesante que en varios de estos archivos se aclare que el objeto no es visible a ojo desnudo, sino con cámara infrarroja. Mira. ¿Qué es eso? Mira. ¿Qué es esto? Bueno, para primera tanda de videos tiene algunas joyitas. Como esta, por ejemplo. Ahora, el otro que apareció y dobló a 90 grados me encantó. Ese es el ovni asustado, ¿no? Dijo, uy, me están viendo, me voy.
Uy, me siguen viendo, me meto abajo del agua. Ese para mí es el mejor hasta ahora, ¿eh? Sí. Este está muy bueno también. Este está muy bueno. Ah, ¿Les hace acordar Somos algo que hayan viviendos visto? dirigidos. ¿Cómo, Silvia? Te Somos escucho. viviendos dirigidos. ¿Te hace acordar algo que hayas visto alguna vez, Silvia? Y sí, eso te digo, este tipo de videos con Checo con su cámara de última generación, es cansado de filmar este tipo de cosas Excelente. permanentemente. Oriente Medio. Mayo de O sea, esto 2020. me da la impresión de que nosotros no vemos lo que realmente nos está rodeando, ¿no? Por lo menos da esa sensación. Esto sucede el 1 de enero de 2020. Consiste en 9 segundos de grabación del video de sensor infrarrojo. El informante no proporcionó ninguna descripción oral ni escrita de la observación. A ver, vamos a ver. Bueno, acá vemos un barco. Es una Mira, mira, impunidad mira. total esto. Y ahí pasó, ¿eh? Mira, mira. Estaban enfocando el barco y de pronto alguien que iba a hacer las compras a la madrugada. Ahí está, mirá. Sí, sí. Interesante este también. Este era entonces en... Bien, a ver si... Golfo de Arabia. ¿Eh? Evidentemente está persiguiendo a ese buque que está por ahí navegando. Puede ser. Observando a ver qué hacían. Dice, en este otro nuevo video, dice, 1 minuto Fernando, 46 segundos de grabación de video de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar. El informante no proporcionó ninguna descripción. Este video muestra un área de contraste, sería el ovni, que se asemeja a una estrella de 8 puntas con brazos de longitud alterna. A ver. mirá, vas a ver. ¿Eh? ¿Y Ay, esto? mirá lo que es eso. ¡Ah! Este es el famoso ovni candelabro. Jodeme que tenemos el Mirá, video. Mirá, mirá es qué el mismo, ¡Ah! ¿no? Tenemos el video del ovni candelabro. Bueno, bien, bien. qué bárbaro, mirá. Ese reclamaban que apareciera el video y decía que estaba clasificado. ¡Ah, qué Qué gracia, bueno! Me encantó. ¡Qué qué fa- impresionante ese, Fer! ¿Qué es eso? No, mirá esto. Bueno, para los que estamos en directo, nos encontramos con otro video interesante. ¿Eh? Otro video interesante. Muy buscado. Sí, habían aparecido capturas de pantalla. Yo creo que las tengo a mano porque estaba armando un video sobre eso, justamente. ¿Eh? Impresionante, mirá qué lindo que. Ah, me encantó, me encantó, me encantó. ¡Qué raro! Es muy impresionante. Mirá cómo quema el movimiento. Mirá, mirá, mirá. Sí, sí, ¿Llegás sí, a ver sí. el movimiento del rastro? Claramente, sí, 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 sí. Mirá, 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 mirá el rastro que deja. mirá, va marcando, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, pero ¡Me no, encantó! Pará, mi niño nerd está feliz en este momento. ¿Qué carajo es y mi niña esto? argentina, coreana. Qué hermosura. ¿Qué carajo es esto? Mira, tiene algo ¡Mirá! Se que superpone con, brilla con adentro. el... Sí, tiene algo brillante. ¡No! Sí, ahí tenía una luz, Ay, se ¿viste? fue a la mierda. Perdón. Es que se fue a la mierda, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, Mira, no, mira, mira, ponímelo mira. todo, por favor, Sí, sí, ahí Qué va. hermoso. Ah, no, qué lindo. Tiene una luz adentro, mirá. Hizo, ¿qué hizo? Ahí. ¡Wow! Dicen acá en el chat. Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Wow! Es bellísimo, aparte. Mirá, 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 mirá. mirá que tiene una luz, mirá, mirá, tiene una luz adentro. Tiene una Sí, luz sí, adentro. sí, 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 emite una luz al medio. Ahí está. Es la Y es la que quema, la que deja el rastro. la que deja el rastro. Mirá, 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 mirá. ¡Oh! ¿Qué va? Dibujando algo en el cielo. Me encanta. Este me encantó.
Es Yo hermoso. no sé lo que es esto, pero es hermoso. No, yo tampoco tengo la pálida idea de qué corneta es esto, pero es re bonito. Este me gustó, ¿eh? A ver, a Sí, ver. sí, la gente está como loca en el chat. Sí, 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 sí. Espectacular. Me voló la peluca este último, tremendo. El más interesante hasta ahora. OVNI Sí, sí, Candelabro, desplazó al genial. otro, ¿eh? Este lo ponemos en el número 1. Sí, 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 sí. Acá uno pregunta, ¿dónde puedo ver los videos oficiales? Son estos, acá están los videos oficiales, los estás viendo. Igual les dejé el enlace para que vayan a la página del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Guerra de los Estados Unidos para ver los videos en la página. Se los pueden descargar y leer tranquilos. El OVNI Ahora Candelabro. ahí está, ¿ves? Viste que se prende la luz y se va. Sí. Pero además lo traquea un instante, se pone como en la crucecita, casi como diciendo, mira, acá me pongo en tu mira y me voy. Es genial. No, 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 es muy, 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 muy bueno esto. Tenemos el video del OVNI Candelabro. Vamos todavía, vamos todavía. Qué bueno esto, qué bueno esto. Estoy Es verdad que feliz. está espectacular. Estoy Para vos, feliz. Kirkpatrick. Para vos, Kirkpatrick, que explícame el candelabro, Kirkpatrick, dale. Mamita, me voy a tomar un mate de la alegría que tengo, nada más, mirá. Mira, mira, mira la. Mira, ves que tiene una Hermoso. luz tremenda. Encima, No, estoy con Silvia y con Andrea, estamos viendo acá, ¿qué más podemos pedir? Familia señalera, dejen un buen like, suscríbanse al canal. Estamos teniendo una mañana, pero alucinante, alucinante. Disfrutando de esto, lo estamos descubriendo juntos, ¿eh? Acá esto es una reunión que podríamos tener revisando los videos nosotros antes de un programa, como una preproducción. Bueno, lo estamos haciendo en directo, todos juntos, descubriendo este material que pinta fascinante. ¿Con qué me quedo hasta ahora? Obviamente el video candelabro. Obviamente el video del ovni que llega hace 90 grados y se mete abajo del agua. Esos videos de las luces raras me gustaron también. Y la fotografía de la NASA mostrando un triángulo en la luna. Sí, sí, sí. En ese orden coincido. Excusez-moi, pero qué interesante, chicos y No tenía chicas. nada, mira. Nada tenía. A ver, la fuente de esto, ¿quién es? ¿Quién es la fuente de este video? La fuente de este video, ya te digo, esto es el Comando Central de los Estados Unidos presentó un informe de fenómeno aéreo no identificado a la oficina. Esto, el Comando Central. A ver, ¿qué es el comando central? Vamos a chusmear. A ver si lo pongo en español, déjame ver. En inglés digo. Sí, Central Command. Uy, me perdí. ¿Era este? Este. Sí, el Comando Central. Se lo envió a la ARO. Esto fue filmado en el año 2013. 2003. Wow, 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 ¿Por qué wow. no, Kirkpatrick no mostró esto? ¿Qué va a decir Kirkpatrick que no mostró estas cosas? Qué bueno, ¿no? Qué bueno encontrarte con que Kirkpatrick se estaba guardando esto en el bolsillito. Acá estoy entrando al comando central. CENTCOM se llama. CENTCOM. Bueno, CENTCOM fue el que mandó esto. Yo quiero ver si puedo encontrar. Vamos a poner de vuelta el video. Dame un segundito, ¿eh? Porque estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Pero quiero ver si puedo encontrar el material del OVNI Candelabro para mostrárselos porque es realmente Interesante. intrigante. Es realmente intrigante. A ver, imágenes. Vamos a imágenes, videos. Te voy dando data, mirá qué interesante. El Dale. Comando Central de los Estados Unidos, el CENTCOM, es responsable de defender y promover los intereses estadounidenses en 20 naciones de Oriente Medio, Asia Central y Meridional, así como en las vías marítimas estratégicas que lo rodean. Ok. Por eso ahí nos relacionan los videos de dónde vienen, ¿no? Para que vayamos entendiendo por qué. Quiero ver si puedo encontrar. Bueno, igual de todos modos, respecto al OVNI Candelabro, salió algo hace unas semanas que todavía no se ha llegado a la conclusión de si esto es real o no es real, pero yo se los voy a mostrar igual. Es lo siguiente. Esto aparentemente apareció en un foro de pilotos de combate
de Asia. ¿Sí? Y sería una fotografía tomada con un dron de uno de estos ovnis candelabro sobre el agua. Pero hay mucha polémica al respecto de si esto es real o no es real. Así que Claro, lo exacto. dejo como una gran pregunta, ¿sí? No sé. Pero esto no es lo que les quería mostrar. Yo nada más te lo pongo como curiosidad. Porque en realidad lo del ovni candelabro tiene... Bueno, después para la noche lo voy a buscar, porque hay imágenes viejas del ovni candelabro que tienen que estar por allí. Bueno, vamos a seguir buscando porque veo que nos estamos encontrando con cosas jugosas, ¿eh? Era esto... Déjenme ver. Golfo de Arabia, Medio Oriente. ¿Es este? Sí, este. Entonces Medio Oriente es este. Medio Oriente, Golfo de Arabia otra vez. Año 2020. Otra vez, 1 de enero. A ver. ¿Qué es esto? Dice... mm, dice un área de contraste apenas visible entra al sensor desde la parte inferior, mitad inferior a la derecha, al borde de la pantalla. Vamos a ver de vuelta. ¿Eh? Ah, ahí creo que, a ver. ¿Qué Ah, recuperación de algo eso? no, acá abajo, miren, por acá abajo va a pasar, por acá abajo. A ver. Ah, Acá abajo, acá abajo. Ahí. No, no se ve casi nada. acá va a aparecer, ahí, por ahí va a aparecer. Sí, no. A ver, vamos de vuelta. Ahí, abajo, abajo, sobre el agua. Ahí pasó. Ah, pero este es. Bueno, Apenita veníamos se de ve. uno, sí, veníamos de uno muy bueno y pasamos a esto. Y ya ahora queremos más. Ah, ni hablar, obvio. A ver, Golfo de Arabia era este, ¿no? Sí, Golfo de Arabia, volvemos, vamos para este, que es Golfo de Arabia también. Y dice, otra vez el comando central envió al Aro un video consistiendo de 1 minuto y 3 segundos de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar en el año 2020. El reportero original, eh, el que reportó originalmente, alteró la imagen digitalmente, pausando el video y adicionando una línea blanca que, bueno, encierra el área de interés a los 10 segundos. Dice pequeña firma termal, térmica. Bueno, vamos a ver si se ve algo. A ver, a ver, a ver. Ahí va. ¿Lo ven arriba? Ahí está, sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso. Claro, eso está bueno también para saber de que, bueno, volvemos a repetir que esto a simple vista no se ve, sino que lo capta la tecnología, por eso es Ujú. firma termal. Y justo el bloque negro me lo está tapando todo el tiempo. Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Por ahí nos llevamos a una sorpresa. Ahí está volviendo. Che, movimientos erráticos hizo un par ya, ¿eh? Fíjense que ahí están las nubes. Esto lo están filmando de arriba. No parecen andar muy alto, ¿eh? Casi todos lo filman desde arriba. Haciendo abogado del diablo, eso significa que algunos de estos podrían ser tranquilamente globos. Y se terminó. Bueno, este tampoco era muy impresionante que digamos. Ah, Middle East 2020, Middle East Arabian Gulf, ¿era este? Evidentemente hay infinidad de cosas que nos rodean y no tenemos capacidad de verlos, ¿no? Exactamente, Silvia, estoy pensando lo mismo que vos. Mira, este fue filmado con una plataforma militar en el 2020, el reporte no dio información oral. Bueno, vamos a ver, 1 minuto 35. Dice, un área de contraste entra al sensor desde abajo, sí, desde el tercio inferior a la izquierda
de la pantalla. El sensor se mueve de izquierda a derecha, buscando el área de contraste, buscando el ovni y generalmente manteniéndolo centrado. Dice, bueno, no mucho más. A ver, no debe ser demasiado impresionante, supongo yo, no sé. A ver si aparece. Mirá. Ahí está, ¿ves? Ahí lo vio, entonces lo empieza a traquear. A ver si lo puede poner en mira. Parece que le cuesta. Le cuesta así. Tendríamos problema de engrase en el joystick. Sí, ¿no? Es Sí. curioso que no los puedan, o sea, que los puedan seguir con la cámara, pero Y que eso no es los puedan poner en automático, mira. debería encriptarlo, ¿no? Supongo yo que sí, pero por ahí es muy pequeño, andás a ver. Hasta ahora se mueve hacia algún lugar. Va dando como unos destellos, por más que sean infrarrojo. Es como si fuera... Hoy no almuerza nadie. ¿Eh? No, no escuché, no escuché. Hoy no almuerza nadie. Hoy no almuerza nadie, claro. ¿Qué hora es? Las 12. Uy, bueno. Vamos a tener que pedir un sandwichito para almorzar. Yo tengo que hacer la comida y no sé qué hacer. Bueno, es que fideos, Silvia, unos fideos. Hacemos unos fideos. Todos fideos hoy. Fideos con manteca y queso. ¿Qué tanto? Ya, miren, familia señalera, estamos definiendo hasta la comida. Esperar tantos años, ¿te imaginas que no me voy a fijar en un almuerzo ahora? Olvídate. Nos cebamos, dice por acá Eli Perli. Estos son documentos oficiales y nada menos, dice Jorge por acá. El candelabro humilló a los chiquitos, dice Farmer Ninja. Gracias por tanto, Sephora, dice Teatro del Noah. No sean malos, que voy manejando y no puedo ver, dice. Dice Karina Fernández. Que pare, hay que estacionarse. Sí. A ver. El último video de la página 11 está muy interesante. Nos está spoileando acá. Bueno, ya vamos a llegar. ¡Ah, madre mía! ¿Cómo estamos? Che, familia señalera. A ver, quiero ver cuántos somos en directo en este momento. 2354. Vamos con esos likes. Quiero ver los likes, familia señalera. Vamos, que no les cuesta nada, es totalmente gratuito y nos ayudan un montón a seguir adelante. Nos ayudan muchísimo a seguir adelante. Suscríbanse al canal. Estamos buscando los 200.000 suscriptores que se perdieron. Yo creo que los abdujeron, así que estamos buscando de vuelta los 200.000 suscriptores. Así que súmense. Hugo Luis dice, a pesar del clima, un excelente ejemplo de existir sabiendo que no somos únicos. Dale, Hugo, gracias por el mes de membresía. De Alquimia, regaló 50 membresías. Muy bien, de Alquimia, muchas gracias. Cuervo Manía regaló 20 membresías también. Muchas gracias, Cuervo Manía. Tengo un montón de membresías para agradecer acá. Denme un segundito, ¿eh? Tengo Mauri86 regaló 50 membresías. Cuervo Manía regaló otras 20 membresías. Darío González regaló 50 membresías. Cuervo Manía, otras 20 por acá. Otras 20 llegaron de parte de Mauri86, que regaló otras 20 más. Un montón. Así que ahí en el chat agradezcan, familia señalera, las membresías que están regalando los amigos. En serio, muchas gracias por regalar membresías, por apoyar el canal. Muchas gracias por los superchats que nos ayudan un montón a seguir adelante. No sé en qué número de video estamos. Está preguntando por acá JP333. Pero vamos por un montón, eso estoy seguro. Vamos por el video un montón. Bueno, a ver. Vamos a seguir. Este era el último de la segunda página. Vamos con la tercera página. A ver, Silvia, nos metemos en la tercera página. Esta es la primera. El viernes que viene va a haber otra. El viernes que viene... ¿Cuántas páginas son en esta oportunidad?
En total son 17, pero ya después entran los archivos de fotografía y los PDF, o sea, los archivos de texto. Ay, no tenían nada, pobrecitos, Y no mirá. tenían nada, Silvia, no tenían nada. No tenían nada, viste, nos contaban Qué todo el tiempo, caradurismo. che, no tenemos material, no tenemos material, Silvia, no hay material, no hay Vivieron material. engañándonos tanto tiempo, tanto tiempo. No hay nada que ver aquí, no hay nada que ver por aquí, no hay nada que ver por aquí. Bueno, acá vamos a ver lo que no hay que ver, por lo visto. Y vamos a ir con ¿Cuántos el... investigadores, cuántos investigadores luchando por tener la más mínima evidencia? Estos tenían absolutamente todo, se fueron de este mundo sin poder saber la verdad. Pero bueno, tenemos que estar felices de que por lo menos... Yo estoy seguro de que están viendo de alguna manera, ¿eh? Y se los estamos transmitiendo a ellos también. Bueno, por acá Yo dice... Sí, pienso en decime, eso porque como luchadora del tema de hace tantos años, ¿qué te parece? sé lo que ha sufrido cada uno, ¿entendés? Y Mm. yo estar disfrutándolo hasta me siento mal, te juro, por todos ellos. No te sientas mal, es lo que nos toca. Es lo que nos toca. Es exactamente lo que nos toca. A mí me encantaría que haya muchos, no sé, como un Serpa, un Stanton Friedman, que vieran estos avances y bueno, ahí estamos. No están, no lo están viendo. Hoy es un privilegio, la verdad es un privilegio. Hoy es un privilegio porque es la primera parte de una etapa de desclasificación. Esperemos que vaya avanzando, eso es lo bueno. Es el primer paso. Pues, ya que Dios me permitió llegar hasta acá, que me deje ver todo. Pero claro que sí, claro que sí, claro que sí. Mira, acá estamos viendo otro que es muy interesante, que dice, Voy a eh, volar, parece. son 4 minutos y 53 segundos de video de un sensor infrarrojo en una plataforma militar en el 2020. Un área de contraste entra en el sensor desde abajo a la izquierda y dice el sensor intenta seguirlo. Dice que el área de contraste hacia el ovni intermitentemente pierde distinción contra el fondo y parece desaparecer y reaparecer regularmente. A ver, desaparece y aparece. A ver cómo es esto. A ver cómo es esto. Ahí va, ¿ves? Es como que se apaga y se prende, mirá. Ay, Dios. No entiendo. ¿Se mueve o no se mueve? Mira, 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 mira. Mira, mira. ¿Pero esos son cambios de dirección? Qué difícil entender esto, ¿eh? Por momentos se pone bastante difícil. Yo no termino de entender si son Sí, cambios de dirección. ahí va. Mira, ahí pasó. Por momentos se pone complicado entenderlo. Pero, bueno, lo estamos viendo. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que revisar hoy por la mañana. Hoy toca revisar los archivos OVNI y luego, a ver acá con nubes, seguramente tengamos mejor. Bueno, no, mirá la vuelta que dio. Otra vez se puso a dar vueltas. Mirá, 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 mirá. A ver, vamos. Mirá esto, Impresionante. mirá. Ahora se va. Ahora se va a ver un grupo de nubes. Ven, 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 ven. Y fíjense que respecto a las nubes, es como que pega una vuelta y sale para el otro lado. A mí me da la sensación por momentos de que va a una velocidad importante, pero no estoy seguro. Y va con la misma velocidad del traqueo. ¿Y ahí qué hace? No sé. No, pero eso, ¿dónde está? Acá a la derecha de la cruz. ¿Es ese? Sí, creo que es ese, pero me llama la atención que va. No termino de entender muy bien.
Ahí se va moviendo. Ahora sí, es Sí, a la no sé. izquierda. Ahí levantó una velocidad Izquierda bárbara. está ahora. O Sí. sea, el traqueo sigue con la velocidad del objeto, digamos. No, 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 no. Ahora pareciera. No, 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 no. No, 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 no. No, no, No. no. Es la Es un mancha. reflejo. Es un reflejo. Es la No, es mancha que. esto de acá. Es esto de acá. Ahí Ahí está, ahí está, ahí aparece y está. desaparece. Ahí Claro. apareció. Ahí está, ahí apareció. Ahí está. ¿Ven mi mouse, no? Sí, ahí está. Ahí apareció. Sí. Ahí está, Hacia ahí está, ahí está, abajo ahí a está, la ahí está. izquierda. Ah, pero sube y Ah, no, baja. no, ¿Qué no. haces? Sube, sube y baja, sí. Acá está. Pero apenas se ve. Sí, apenas se ve. No, apenas se ve. Ahí lo perdió, me parece. Sí, ahí lo perdió, ¿ves? Ahí está, ahí lo encontró de vuelta. Apenita se ve, apenita. Apenitas, apenitas. Ahí está. Ahí Sí. apareció de golpe. No es No, este. no, recién Está está. ahí, está por ahí. Por Este es acá. el O anda por punteiro. acá, Ya a ver. sé, No. pero recién Acá apareció. está, ¿ves? Ahí Ahí está, está. recién Ahí apareció está aquí. arriba. Pero sigue la velocidad del traqueo. ¿Ves? Pero tiene también ese punto ahí. Recién había aparecido así. Barquito ahí. Acá Medio está. raro ese. No, no es este. A ver, no, ahí lo perdió de vuelta. Sí, lo perdiste. Nos confunden Mm. esos puntos que aparecen. Claro, son los puntitos que nos están confundiendo. A ver qué cornetas son. A ver si acá se ve mejor. No. Lo perdió, lo perdió, lo perdió. Ahí va, acá va, acá va, acá va, acá va. Ahí. Arriba a la izquierda de la cruz. ¿O no? Mm. Lo reperdieron, ¿eh? Bueno, no sé, interesante. Está bien, perdieron. Este es el primero de esta página. A ver, vamos con el segundo. En este, ¿qué es lo que dice? Vamos a ponerlo en español así es más fácil para todos y lo pueden seguir ustedes también desde su casa. Dice que el Comando África de los Estados Unidos presentó un informe a la AARO consistente de 2 segundos de grabación de video de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar en el 2025. Esto es del año pasado. El informante no dio descripción. Pequeña área de En África contraste. hubo, en África. África hubo una caída de ovni, un U- UFO crash. claro, una pequeña área de contraste apenas distinguible se mueve desde el lado izquierdo del campo de visión del sensor hacia el lado derecho. A ver qué sale. De izquierda a derecha. Ah, muy, muy chiquito. Pasa al medio, abajo. Muy chiquito. Ahí pasó. Ahí pasó. De vuelta. Por acá, por esta zona de acá. Bueno, este video no muestra demasiado. Ese es el segundo. A ver el tercero. Vamos a admitir a Mr. Willenberg. Dice: 5 minutos y 11 segundos de grabación del video de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar 2020. El informante no dio descripción. Este video contiene audio grabado incidentalmente que no se relaciona con el contenido visual. A ver. De los primeros 30 segundos sin contenido, del 31 al 3.24, el sensor se desplaza hacia abajo y la derecha para enfocar un área de contraste. El sensor rastrea el área de contraste contra el fondo. Ya que el audio, vamos a bajarlo un poco. Varias veces a lo largo del video le hace zoom, apareciendo con breves destellos blancos brillantes en el encuadre. A partir de los 30 segundos. ¿Qué es esto? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora tendría que empezar a aparecer. Ahí está. Ahí va. A ver si en los zooms se ve un poquito mejor. Viene, ahí está en el medio. Me pareciera que baja la velocidad. Ahí se ve que tratan de enfocarlo con otro filtro.
No pueden. Apenas está saliendo un poquito. Se va al medio. A ver. Ahí se ve mejor. Se mueve a una velocidad constante. Esto podría ser un globo suelto, poner. Sí. Hasta ahora. Hasta ahora, no sé. Va haciendo como unos destellos iguales, ¿verdad? Estaba en la descripción. Bueno. Un mouse rojo que no era mío, el cursor ese no era mío. El mío está por acá. El objeto que estamos viendo es este de acá. Se ve cada vez más claro, se ve que le mejoraron el contraste desde el mismo dron, supongo yo que lo están siguiendo. No pareciera ir demasiado rápido. Ahora se va por la N del norte, o sea que está yendo para el norte, ¿no? Sí, tranquilamente para el norte. Bueno, sabemos que va hacia el norte. Noroeste. Lleva al norte. Ah, mira, cambió de dirección ahí, ¿eh? He hecho un cambio de dirección. ¿Cómo, Sí. Silvia? Que mencionó eso del cambio de dirección. Cambia de dirección otra vez. Está como monitoreando un sector, ¿no? Andás Sí. a ver qué está haciendo. Andás a ver qué está haciendo este bicharraco. ¿Qué dice la familia señalera? ¿Estará buscando vaquitas para mutilar? ¿Eh? ¿Qué estará buscando? ¿Algún desprevenido para normal. abducir? Este es medio larguito este video, creo que dura... Igual lo llevamos bien, ¿eh? 5 minutos. Casi lo tenemos. Hasta ahora nada muy descollante, algún cambio de dirección que te habla de un movimiento aparentemente inteligente, podría ser. Pero el objeto se mantiene ahí. Este al menos lo pueden ver. Y estaba muy cerca de un barco, como vimos. El barco sí, y acá yo quiero destacar algo, que el barco se ve con detalles. Ahora cuando terminamos de ver el video, me llama mucho la atención algo. Vos ves los detalles del barco. Pero más allá de que ves los detalles del barco, a esto no le ves ningún detalle. ¿Me explico? O sea, esto si tuviera alas, si tuviera Claro. algún tipo de estructura, tendríamos que ver o no lo estamos viendo. Estamos viendo una bola luminosa, literalmente. Yo creo que ese contraste está bueno. Porque si fuera un avión, tendríamos que verle la forma. Por ejemplo. Y no le estamos viendo una forma. Ahí va. Creo que están tratando de enfocarlo otra vez con otra cámara, pero no, ahí se determina. Sí, se termina. Pero miren, vamos al principio. A ver, acá está. ¿Ven? Ahí se ve el barco. A ver, creo que ahora se va a ver mejor. Ahí está, mirá. Ah, veo. Se ve claramente. Sí. Entonces está explorando el barco, digamos. Claro. Fíjense cómo se mueve acá a la derecha del barco. Miren, abajo a la derecha donde está el rectángulo negro. Miren, viene de arriba, ¿eh? Miren, miren, miren. Sale del primer rectángulo que está arriba. El primer rectángulo que está arriba sale de abajo del primer rectángulo. Ahí va. Ahí va, ahí va, Ahí va. ahí va, ahí va. Pasa por al lado del barco. Y fíjense que el barco se ve con detalle. Y a esto no le vemos ningún detalle de nada. Podría ser un dron. Ponele, podría ser, pero... Bueno. Ellos tampoco lo pudieron identificar. Ese es el tema. Claro.
Bueno, ahí es donde empieza el concepto de seguridad, ¿no? Exactamente. Bueno, este ya lo vimos. ¿Era el segundo, el tercero? A ver. Este era el tercero. Entonces, este era el tercero. Vamos para el cuarto. Mira, interesante. Le quiero dar la bienvenida, a ver si está conectado o no está conectado. ¿Mr. Willenberg? ¿Está conectado? Sí, está conectado, Willenberg, pero está en silencio. Iván, bienvenido a la señal. Bienvenido a una mañana. Qué mañanita, ¿eh? Qué mañana, Tete. ¿Nos estás escuchando o no nos estás escuchando? A ver, le voy a pedir que se saque el silencio. Creo que Willenberg no nos está escuchando. Pero bueno, igual. Ahora sí, ahora sí. Sí, acá estoy. Bienvenido, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Estaba escuchando atentamente. Sí, sí, sí. La verdad es que está interesante. Es una mañana Estoy con un ojo en el trabajo, con el otro en la señal. Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, los escucho. Creo que estamos teniendo un delay. Ahí Estamos está. teniendo un delay. Muy bien, muy bien. Te comentaba que estoy con un ojo en el trabajo, un ojo en la señal y con visión remota estoy viendo los documentos al mismo tiempo. Pero que sí, está todo el mundo revolucionado. No quiero dejar pasar la oportunidad de salvar ahí a Andrea y a Silvia. Avisarles que ya, además de la entrada, ya tengo el hospedaje, así que los voy a estar viendo a los tres el fin de ¡Ay, semana que viene. qué lindo, Así que Iván! muy contento por eso, que va a ser mi primer congreso ahí. Así que nos vamos a estar viendo, ¡Vamos! amigo, prontamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Te vamos a ver allá. Ahora que. A ver, ¿qué te estoy pidiendo? Bueno, por Ahí acá. está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Ahora sí, perdón, ahora te escucho. Discúlpenme, estaba baneando a un infeliz por acá. Ahí va. Ah, Listo, ya está sí, sí. baneado. Listo, listo, listo. No, ya está, pero hay gente que es maleducada y no hay que darle importancia, hay que banearle directamente. Pero bueno, Sí, sí. estamos en directo, estamos repasando los videos. Por acá dividir Rod, demasiada paciencia tiene, dice, por favor, cuiden el lenguaje. No, directamente ese tipo de comentarios se banea, ya está. Baneados. A Sí, ver. no hay que perder tiempo. Sí, sí, tal cual, no hay que perder el tiempo. Por acá tenemos un super chat. Dice Fer, miró el primer archivo, el 65HSL, no sé cuánto. Sección 10 en la página 99 hay una foto de un alien. ¿Qué? Apa. A ver. ¿Cómo? ¿Se Para, lo podemos a ver. encontrar? 65HSL. A ver, déjame ver. Ahí lo voy a buscar también. ¿Están así? A ver, HSL sección 10. A ver. Ya sería una locura, te digo, ¿no? No creo. No, 65. capaz que sea como una representación. Anda a saber. 8342. Control C. La voy a buscar. A ver. HS1 Por 8342. búsqueda. A ver. ¿Tiene búsqueda esto? No, ese estaba buscando, a ver si había alguna forma de buscar. Página 99 dijo. No hay página 99, página 17. No. Hay página 17, ¿qué página 99? ¿Dónde? ¿Pero pudiste encontrar el nombre del archivo? No hay archivos con esos nombres. No hay archivos con esos nombres, no. Che, Vigilia Nocturna, no sé qué estás viendo, gracias por el super chat, pero... no. Fer, ¿puedo aportar alguna data Todo lo que Acá lo quieras. encontré. A ver. Todo lo que disgregada? Bueno, en total se publicaron 162 registros, Dale. 82 registros son del Departamento de Guerra, 56 del FBI, 12 récords son de la NASA, 8 registros del Departamento de Estado, 28 grabaciones de video relacionadas con informes, que estas son lo que estamos viendo, 14 registros de imágenes, incluidas imágenes fijas
recientes del sistema gubernamentales o militares, ojo con esto, Sí. y más de 100 registros marcados como censurados. Así que interesante, ya empiezan a asomar algunos datos de análisis, así que se empieza a poner interesante estos 100 registros marcados como censurados, hay que ponerle el ojo. Excelente. Excelente, excelente. Excelente, Andrea. Me encantó el resumen porque vamos entrando ya en etapa de hacer algunos resúmenes. Bueno, quisiera aportarte la primera Uh, opinión de los detractores más importantes, Mick West, que dice que en Mick la Wells primera es un tanda de... mentiroso y un payaso, pero sí, pero contame. A ver qué dice el payaso de Pero es West. interesante porque dice que en la No, primera tanda de archivos del gobierno sobre ovnis, el video PR-38, el ovni Medusa, parece el más interesante visualmente. Pero la forma se determinó como un artefacto de la cámara en la investigación de Metabank hace 2 años, pues de púas de difracción, un poco como las de Gimbal, pero cámaras diferentes. Pero lo marca como interesante, ojo, porque ahí ya también me parece que se le complicó. no, está bien, te entiendo, pero a mí la verdad es que me importa un pepino lo que piense Mick West, porque es un mentiroso pago, además. Es un mentiroso pago por el gobierno de los Estados Unidos. Es un mentiroso pago, Mick West. Es un, además de que es una de las porristas de Kirkpatrick, es un mentiroso pago. Paulina Luna, que la historia refleje que Kirkpatrick es un mentiroso documentado. Bueno, oh, mirá, estamos con Ahí Luna, ¿eh? está, Vamos con mirá. Luna, vamos Te con Luna, escucho. vamos con Luna. Vamos con Luna, Que vamos la con historia Luna. refleje que John Kirkpatrick es un mentiroso documentado, un lacayo del Estado profundo y está teniendo un día muy malo. Estaba mintiendo al pueblo estadounidense e intimidando testigos. Era el ex director de la ARO, intimidando testigos, mintiendo. Che, bueno, Muy bien, ahí. muy bien. La Bueno, verdad que se está jugando una Luna, de ¿eh? las porristas de Kirkpatrick es Mick West. Otra de las porristas de Kirkpatrick, vamos a hablar porque hoy es día de desclasificación, me van a disculpar, ¿eh? Y acá me hago cargo de todo lo que digo. Una de las porristas de Kirkpatrick es Mick West. Otra de las porristas de Kirkpatrick es Stephen Greenstreet, del, ¿cómo es el New York Post? El panfleto este, impresentable. Y ¿saben qué es lo más lamentable? Que hay porristas de Kirkpatrick en Sudamérica. Sí, sí, sí. Algunas Con en nombre y cargos apellido. oficiales, con Sí, nombre y apellido, y otras que no tienen ni siquiera un cargo oficial y que le hacen de porristas igual. ¿Sí? exacto. Afortunadamente, de los que no tienen cargos oficiales no voy a dar nombres porque el mismo público se ha dado cuenta que son unos seguidores de esto, ¿no? De este tipo de cosas, de las mentiras del Pentágono. Pero Claro, bueno, son perdón. cosas que pasan. Sí, Ahí amigo. encontré la foto de la que se hablaba en el super chat. Bien, ese documento, esa foto, ¿sale de estos documentos? Sí, sí, sí. Anda a la lista, al listado. El primer PDF de todos. A ver, me voy a ir a los A PDFs. ver. Dame un segundito, ¿eh? Dame un segundito que me voy a ir a los PDFs. Y Familia van Señalera. siempre con el ojo hábil de Sí, detección. sí, Bien, muy No, bien. igual ahí genial. hubo un comentario de nuestro amigo Diego Claramonte que también dice, es el primero de los PDFs en la página 99. El primer PDF El de toda primer la lista. PDF. Numeric Files 1944. German Armament Equipment Documents. ¿Ese? Sí, es el primero. Ese. Ahora te confirmo el título, pero ese es el primero de toda la lista. Sí. A ver, a ver. Página 99, hay algo ahí medio interesante que Página no sé qué será. 99. Pedimos por teléfono. 99. A mí me parecen 17 páginas en este primer documento. Yo lo bajé el primero. A ver, espérate, ya te digo. Yo Si lo no, tengo pasámelo, abierto ahí. descargalo y pasámelo por. O pasame el enlace directo por WhatsApp. A ver Dale. si este. ¿Cuántas páginas son? No me dice. Tiene 184 páginas el documento. No, esto es. Uno que es 194. Holanda. Azerbaiyán.
Discos voladores 1949. A ver, ¿qué es esto? Discos voladores Ya otro 1949. 47. Si Esperen no, que acá tenemos te que paso seguir. la foto. Familia Te paso la señalera, foto por WhatsApp directamente. quédense porque vamos a ir con los videos que faltan, ¿eh? ¿Cuánto me dijiste? ¿143? Tiene 184 fotos del documento. Acá lo tengo. Acá, Imágenes, perdón. acá lo tengo. A ver, a ver, a ver, a ver. 184 páginas, sí. Soy el Ese. único que no En la lo página encuentro. 99 está la imagen de la que se hablaba en el chat. A A ver, ver. el que me pueda mandar el documento, así le mostramos a la familia señalera el documento, estaría re bueno. Ya te lo mando. A ver, a ver, a ver. Che, acá estoy viendo unos archivos PDF que también están muy buenos para analizarlos, ¿eh? Ahí te lo mando. ¿Eh? Ahí te lo mandé, Fer, al WhatsApp. Sí, yo también justo. Ahí estoy te lo- recibiendo, sí, 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 sí. A ver, a ver, Te a mandé el ver. PDF. Aquí está el PDF. A ver el PDF. Página 99. Denme un Que segundito, hay familia como señalera, ¿eh? un dibujito. Andás Pero a ver es un- si qué será ese, ¿no? Este es un dibujito. El tema es que no nos podemos tampoco. O sea, está bien que nos emocionemos, pero tampoco hiper Sí. emocionarnos. Porque vamos a encontrarnos también con. A ver. Vamos a cambiar acá. Nos vamos Y a leer todo el ir. documento. Up, up, Así es un dibujo. up. Dice, would you please come A on the ver. closer picture? Yes. Thank you. It's marked with the X. Bueno, Return the picture bueno, with no, es una imagen que no. un dibujo. Es un dibujo. Acá dice que sí. A ver. Para que vean igual lo que nos decían, ¿qué página? ¿99? 99. Pero se desprende de la carta que está en la página 97. Would A you please ver. Claro, que come? puede ser una representación de lo que se habla en la carta, ¿no? Claro, exacto. No necesariamente es una foto de un alien. Habla de picture, dice, on the closest picture A ver, is marked. will you please comment on the enclosed picture, which is marked with an X, and return the picture with your reply? Thank you. A ver, señores, ¿podrían por favor comentar la fotografía que les envío marcada con una X y devolver la imagen con su respuesta? Gracias. Y esto lo dice Ray Robinson. ¿Esto en qué año se envió? Correspondencia, año 67 aparentemente. Seguimos para abajo y vemos esto. Y dice Best Possible Image, la mejor imagen posible. Bueno, o es un dibujo. No entiendo qué es esto. Sí, ¿Qué es es raro, esto? porque es raro como dibujo también, ¿no? Sí, Dibujar, o sea, es raro. No sé, puede ser un chabón con un taparrabos levantando los brazos. No entiendo, no se entiende. Es raro. sí. Es raro, pero bueno, no podemos decir de ninguna manera que es un extraterrestre ni una foto de un extraterrestre. Esto, no. Ahí está la fecha al pie de la página esa, ¿no? Es escrita a mano. Dice. 42. No, 6283894463. Esto es el. Ah, No. Name. No, y más para abajo tampoco hay más datos sobre eso. Es únicamente esto. Va a haber que pasarse unas cuantas horas, unos cuantos días revisando esto. Sí, ¿Eh? hay que leer sí. tranquilo. Sí. Mirá, esto. Mr. Glenn Evans, Illinois. Mira, una carta de Edgar Hoover. Mr. Evans, su carta del 14 de marzo ha sido recibida. La investigación de objetos voladores no identificados no es y nunca ha sido una materia que entre en la investigación de la jurisdicción del FBI.
puedo asegurarle que la fotografía que ha mencionado no representa empleados de este buró. A ver. A no ser que... A ver. Que le haya mandado una fotografía... A ver. A ver. El subcomité del NICAP de Dallas. NICAP... Proyecto Colorado. A ver si hay más data acá. Bureau Xerox Copy of All Letter del 77. Una carta del 67 enviada por Robert Edwards. No, bueno, pero está hablando de otro tema acá. A ver. Bien. No, bueno, pero no hay datos sobre eso. No sabemos qué es esa imagen, pero no tiene pinta de ser un extraterrestre esto. De ninguna manera. Sí. Por lo menos así, visto así. Esto la verdad es que habría que ver si lo podemos por ahí reconstruir un poco o algo. Pero vamos a seguir con los videos. Vamos a seguir con los videos, familia señalera. Porque todavía tenemos varios videos que ver. Nos quedan 3 o 4. Y ya una vez que podamos ver los videos, vamos a ir redondeando el directo y nos vemos de vuelta a la noche para seguir con esto. Pero quiero irme al sector de videos. Acá están. Vamos a ver el siguiente. Andrea, Silvia, ¿están preparadas? ¿Qué estamos? Muy bien. ¿Qué decías, Iván? ¿Cuántos directos calculás analizando estos materiales, todo estos archivos? No, directo es imposible saberlo, pero vamos a ver, porque la verdad es que estaba pensando, somos cada vez más, 2700 ya. Gracias Vigilia Nocturna por enviar ese enlace. La verdad es que lástima que no podamos identificar bien qué estamos viendo ahí. Dice Pablo, mira, acá hay un poco de insight. Pablo dice, es la foto de los dos agentes de la CIA o el FBI que tenían un alien que lo llevaban de las manos. Siempre se dijo que era un mono tití. Ok, con un poco más de contexto capaz que le podemos encontrar un poquito más de sentido a esto. Si googleás, ahí ponen en el chat, googlea un alien en Alemania y aparece una portada de un libro donde sale exactamente esa imagen que acabamos de ver, con dos hombres agarrándolo a este... Ahí te voy a mandar la foto directamente. Que no Claro, es mándame la foto. Sí. Es esa foto. Interesante. Ahí está, fíjate por WhatsApp, ahí te la mandé. Ahí me fijo. Dame un segundito. Muy interesante. Estoy tratando de entender dónde estoy. Acá estoy. Acá está. ¿Qué será esto, no? Y parece como una estatuita, pero qué raro. Es raro para eso. Ahora les voy a mostrar. Esta es la foto original. Qué grande. Muy bien, Mr. Willenberg. Y el chat ahí también colaborando. No, el chat. Yo nada más estoy leyendo el chat y pasando lo que hizo el chat, así que... Bueno, pero si no estuvieras buscando, yo no tendría la imagen acá. Así que a todos, gracias. Claro, a Mr. Willenberg y al chat. Ahí va. Bueno, esta es la foto original. John, ¿qué es esto? ¿Qué será, no? ¿Qué es esto? Y medio hombres de negro los tipos, ¿no? Vestidos exactamente iguales los dos, si te pones a ver. Bueno, igual es una vestimenta de la época, pero... Sí, de verdad. No podemos negar eso, pero ¿qué es esto? Una estatuita. ¿Qué es eso? Sí, ¿no? Ahora sí, ¿Qué es esto? ¿Qué será? No lo había visto nunca. ¿Pero qué? ¿Agarraron un duende? Me muero. ¿Qué será, no? Simondini, ¿vos habías visto esto alguna vez? Sí, es muy conocida esta foto, pero siempre se tuvo como un fraude, ¿no? Claro. Qué raro todo esto. Bueno, hubo un ida y vuelta por la fotografía con el FBI, al menos. Ahora después tendremos que leer con tranquilidad a ver a qué conclusión llegaron desde el FBI. Pero bueno, el ida y vuelta Claro, bueno, ahí. esto es lo que se abre ahora, esto es lo interesante, ¿no? Sí. Acá Leo pregunta... En principio me gustaría aportar esto.
Sale de un documento oficial, porque hasta esta información con el documento era una versión periodística que se estimaba fraudulenta, ¿no? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a ir con el siguiente video. Y por acá dice, para que quiero responderle a Leo. Leo, que está pidiendo el enlace, está linkeado abajo de todo en el chat. O arriba, no sé dónde te lo muestra porque YouTube cambia todo. Pero ahí en algún lugar está linkeado para que vayas a verlo. Bueno, a ver, este video. Este video es el siguiente. 58 segundos de grabación de video de un sensor infrarrojo a bordo de la plataforma militar. El sensor rastrea un área de contraste adquiriendo un bloqueo de retícula. A ver, ¿qué estaremos viendo? El área de contraste es el ovni, ¿no? Ahí está en medio. Ahí va. Lo tiene, lo tiene. ¿Y? ¿Y qué pasa? ¿Pasa algo? Epa. Bueno, a ver. Se confunde. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí, lo tiene enganchado. Parece que fuera como. Ahí va. Ahí se ve mejor. Mirá. Mirá, mirá, interesante. Sí. Es como que tuviera dos. Tiene una forma Como que esto, ¿eh? tuviera dos, Y algo en el sí, medio. tiene, y Sí. algo en el medio, dos cosas, tiene forma de platillo, digamos. Ah, bien, bien. Sí, sí. Mirá, 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 mirá. Sacame el coso rojo del medio. A ver. Epa. Por favor, ahí está. ¿Qué pasó ahí? ¡Opa! Pará. Upa, 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 upa. Me gustó, me gustó, me gustó, me Desaparece. gustó. Es como que se unen en un punto. Sí, como que se diferencia. Mirá, 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 mirá. Es que se va acercando a la cámara, ¿ves? Lo va a pasar por abajo. ¿Qué es eso? Claro, pero ahí ya no son dos. Es como que siento que No, se han no, es que unido las dos. siempre O siempre. siempre fue uno para mí, pero pará, ¿qué es Sí, esto? pero antes estaban como más separadas, no sé. ¿Alguien alguna vez vio un objeto volador con esta forma? Digo, en el chat, para los que están diciendo que no salió nada. ¿Alguien vio alguna vez algo por el estilo? Mirá, mirá, mirá. ¿Qué es esto? Es rarísimo. ¿Qué corneta es esto? Y la aceleración que mete ahí al final, ¿no? No, la Después aceleración mirá es el relativa video. porque se acerca más al objeto que lo está filmando. Sí, sí. Pero lo que es muy raro es la... Mirá, ¿qué corneta es esto? ¿Qué tipo de aparato volador es este? No sé. Explíquenme. Muy raro. André, ¿qué decías que te interrumpí? Después mirá el WhatsApp que nos está haciendo un aporte Cristian Rifo con el caso anterior. Ah, bien, bien, bien. Le voy a mandar a Cristian Rifo. Ya, un saludo enorme. Vayan al Museo OVNI de La Serena. A ver qué es lo que... A ver, a ver. Che, este se puso interesante al final, ¿eh? Me encantó. Ah, el hombrecito. Ah, qué grande. No me digas que tiene la data ahí. Y sí, Cristian tenía que tener la data ahí a mano. Qué genio. Bueno, ahora vamos a ir con eso. Vamos a ir con el siguiente video. Así que este era el tercero, si no me equivoco. No, el cuarto, a ver. A ver si era el cuarto. ¿Y esto qué es? No, pará. Se está poniendo cada vez más raro esto. Pará. Este es el cuarto. Este es el tercer. Este es el que vimos recién. Este es el que vimos recién. Bien. Entonces, este es el que tenemos que ver ahora. Dice, el Comando Indo-Pacífico de los Estados Unidos presentó un informe, 9 segundos de grabación de video de un sensor infrarrojo, el informante no dio información. El sensor enfoca un área de contraste que se asemeja a un cuerpo con forma de balón de fútbol americano, con 3 proyecciones radiales, una orientada verticalmente y 2 hacia abajo en un ángulo de 45 grados con respecto al eje principal de la masa. ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver. ¿Eh? ¿What? ¿Qué es esto? Rarísimo, mirá. ¿Por qué hay nada más que 9 segundos? Mira. Parece vivo. Este tiene como aletitas, ¿no? Es como si fuera un calamar
sin tentáculos. ¿No les hace acordar a eso? ¿Y es la cámara o tiene como ondulaciones en... Por eso les digo que para mí me hace acordar a un Claro. calamar, pero sin tentáculos. Sí, Porque es sí. como que ondula. Medio mantarraya los bordes así. Che, qué raro este, ¿eh? André, ¿qué te parece? Re extraño, re extraño. A ver, a ver, a ver, a Rarísimo, ver. nunca vi nada parecido a eso. No, estoy viendo la familia señalera. Somos 2737 en este momento. Bueno, vamos a seguir con el siguiente video, ¿eh? Vamos con el siguiente video. No perdamos tiempo. Es muy raro ese, pero el próximo no sabemos qué nos va a mostrar. A ver, creo que es este. Japón. Mar de China Oriental. Ah, este es de China. Y tenía que ser raro el de China, mirá ¿eh? vos. Tenía que ser raro el de China. Me encantó. Vamos, me los encantó. chinos. Estamos ampliando la fauna, ¿no? Me encantó los chinos con cosas voladoras muy raras. Bueno, a ver Japón, sobre Japón. ¿Qué hace nuestro... 2 minutos dura, mira. Mira. Que son como 3 pelotas. Las pelotas de Telefe andaban por Japón. Es muy parecido a lo que grabamos en el campo. Pará que ya te lo mando. Dale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Macaya? No entiendo. Es todo cada vez más extraño, la verdad. Sí. Es como decía Maquena. Se va a poner raro y raro y raro y cada vez más raro y va a llegar un momento en el que la gente va a tener que preguntarse qué carajo está pasando. Definitivamente. Tal cual, sí. Pero recién veíamos como un calamar sin aletas suspendido en el aire. Ahora vemos las pelotas de Telefe visitando Japón. No sé, es todo muy raro. Me pregunto si en los documentos le tratan de dar explicación en algún punto a lo que ven o es Algunos simplemente Ahora, como el anterior o este. No sé. Sí, algunos sí, otros no. Otros directamente está el documento y dicen que no saben qué es. Como nosotros ahora no tenemos Claro. idea de qué Ahí es. te lo mandé, Fer. Mirá, te Como vas a nosotros sorprender. A ver, vamos a sorprendernos todos juntos. ¿Lo puedo mostrar? Sí, mostralo con gusto. Listo. ¿Por WhatsApp lo mandaste? Sí. Está todo medio lento porque todavía no Es llega. idéntico. Acá llegó. Idéntico. Van a decir que Joder, me lo robaron. ¿qué es esto? Ah, pero es lo mismo. Es lo mismo. Que tiene puesto como Mami, un vení, te vas a efecto. sorprender. A ver. A ver. Bueno, yo mientras voy bajando ese, vamos a ir adelantando con los otros. Permítanme, que voy a mostrarles el video de Andrea para que vean que es prácticamente igual. A ver. Dice por acá, compartan el link del directo en las redes sociales que llegamos a los 3000. Dice Sergio. Eso, familia señalera, pásenlo. Igual ya nos vieron, entraron y lo están viendo, según YouTube, unas 18.000 personas hasta el momento. Gracias por eso, familia Bien. señalera. Sí. Sí. Muy, pero muy bien. Este video... zoom y cámara lenta. ¿Qué tiene algún tipo de efecto? Sí, tiene un efecto como para delinear bien lo que estaban viendo. Ok, ahora entiendo. Pero es prácticamente lo mismo, Andrea. ¿Y dónde lo estaban viendo ustedes? A ver, vamos a ir con el Eso video. en Victoria. En Victoria. Esto en Estoy Victoria. buscando, porque ese es el que está con filtro, que es el primero que encontré, pero espera que estoy buscando el original. Eso lo vio mi mamá, lo grabó mi mamá acá Bueno, sobre los campos de esta es la versión con filtro. Vamos a mostrar la versión con filtro. Miren, ahí va. Es prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Tremendo, mirá eso. Mirá lo que es eso. Es idéntico. Está buenísimo. Muy bueno. Estoy buscando los verdaderos, los sin filtro. Pero así rápido no los estoy encontrando. Bueno, pero igual como para tener una idea, te lo robaron, Andre, dice Chichibla.
Sí, los chinos. Tenemos los chinos. A ver si lo encuentro. Acá, a ver. Mira, acá Acá hay uno. encontré el original. Pablín, te voy a responder. Primero que nada, escribí en minúsculas, hermano, porque siempre pedimos eso. El primer mensaje te lo dejamos pasar en mayúsculas, pero escribí en minúsculas. Y dice: me sorprende que investigadores serios, gracias por lo de serios, se sorprendan como si nunca hubieran no hayan visto estas cosas. Pablín, te lo digo con todo el amor del mundo. Lo que sorprende es que lo publique el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. No que nosotros no lo hayamos visto, hermano. Esa es la novedad. Por eso estamos todos acá sorprendidos. Porque esto es publicación oficial del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, reconociendo que lo que venimos viendo hace décadas y lo que venimos investigando hace décadas es real, existe y lo tienen registrado. Eso es lo que sorprende. Así que disfruta el momento porque es un momento muy lindo de la historia. Del For Whom. ¡Wow! El video que viene hace el mismo efecto que el video de la Armada Chilena, dice Rodo. Un saludo grande. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahí te mandé, Fer. César dice: Make aliens great again. Maga, gracias por el super chat. Gracias por el super chat. A ver, el Maga Alien. ¿Me mandaste el otro video? El que está sin filtro. Ahí. A ver. Cuando llegue lo voy a poder mostrar. Mientras tanto, les quiero agradecer a todos los que están informando sobre el pequeño alienígena alemán. Yo lo tenía borrado de la mente totalmente, de hecho no me acuerdo de eso. Todavía no llega el video. Bueno, cuando llegue el video lo muestro. Vamos a volver a la página de... Para repasar esto. Bueno, otra vez. Eran prácticamente las 3 bolitas, ¿eh? Lo mismo. Lo mismo. Bueno, salimos de acá, vamos a ir al siguiente. Esto es 2023-0101, Japón. Japón. Y ahora nos vamos a Indo-Pacom. Que esto debe ser, sí, Indo-Pacífico. Consistente en un video de 1 minuto 39 segundos grabados por un sensor infrarrojo en 2024. El informante no proporcionó datos. El sensor rastrea un área de contraste manteniendo su posición. Listo, eso es todo lo que tiene para decir al respecto. Vamos a ver el anteúltimo video de la publicación de este viernes. ¿Ok? Anteúltimo video de la publicación de este viernes. Recordemos que el viernes que viene lo más probable es que estén los 46 videos pedidos por Ana Paulina Luna. Una lista que luce bastante interesante, la de Luna. Che, ¿por qué se congeló? Ahí va. ¿Cambió de dirección este también? No me parece a mí. Cambio de dirección. Y ahí también. A ver, contanos, Simondini, vamos de vuelta al principio. Contanos qué es lo que estás viendo. ¿Por qué se frena este video? Está rebelde. Está medio saturado el server, me parece. Sí, puede ser que sea del servidor, pero Medio lo que vemos es planeta que cambia viéndolo. de dirección, eso es claro. Sí, ahí va, frena. Igual frena, desacelera y le pega la vueltita. Esto nos podría dar un dato de que podría ser un objeto más convencional, porque frena, lidia con la inercia, le pega la vuelta, ¿no? Mira los... Es buena referencia, mira. Muy buena referencia eso. Mira cómo pasa. ¿Qué pasa por arriba? ¿Pasa por atrás? ¿Por abajo? ¿Por dónde va? Sí, está muy bueno. Bueno, esto, ¿no? ahí sería muy importante contar con los datos que claramente están googleados, de la altitud, más o menos de la toma de la cámara, ¿no? Che, Andrea, ¿esperabas ver estos videos? ¿Pensaste que iban a ser mejores, que iban a ser peores? ¿Qué pensabas vos? No, te digo que me sorprenden porque en realidad estamos viendo cosas que no conocíamos en principio y me parece interesante lo que va asomando como los detalles técnicos que no son muchos, pero hay algunos que son referenciales. El cambio de dirección ese de 90 grados.
Mirá lo que está como- haciendo. Esto está tremendo. volando ahí a baja Che, altura, claramente. este está echándole una vuelta, pero Claro, entre los molinos de viento, mirá. Sobre el parque eólico. muy, muy, muy lindo este, ¿eh? Vamos a verlo de vuelta. Me gustó mucho este video. Me gustó mucho, mucho, mucho Hay este una video. parte que tapa, o sea que pasa muy por debajo, a la altura de eso. Mira. Va, onda, no sé, es como si hubiera niebla, pero en este momento no sabes por dónde va. Si va por el agua, si va alto, si va bajo, pero cuando tenés un punto de referencia, acá le pega la vuelta. Dice otra. Este se había dejado, no se acordaba, se había cerrado con llave la puerta. El otro era el del horno, este es el de la puerta. Dice, bueno, che, me vuelvo a ver si cerré bien. Y nos empieza a mostrar que hay un parque eólico y tenemos una referencia. Viene Juan Manuel, me dice que está viniendo para acá, Juan Manuel. A ver, a ver, a ver. Quiero entender, Quiero entender si pasa por delante o por detrás de los. A ver si puedo engancharlo justo. Si pasa. A ver. Por detrás parece. Por ¿no? detrás parece, ¿sí? Algunos por detrás y otros Parece. pareciera. Este por delante, mira. A ver, ¿o no? Yo siento que pasa por detrás. Ahí. Sí, yo tengo la duda con algún que otro, pero. A ver, a ver, a ver. A ver. Vamos a mandarle un poquito por ahí. Me salta mucho. Ahí va, a ver. Ahí, Por atrás pasa, mirá. Pasa por atrás. Sí. Epa, qué interesante, ¿eh? Che, qué lindo este video, ¿eh? Es como que va por el medio de esa fila, de esa Está a la hilera. altura de los molinos. Claro, de la misma altura, mirá. Me encanta, mirá, va pasando entre los molinos Volando como bajo. si nada. Acá otra Paso vez. por adelante, ¿ves? Voy a decir una obviedad para los que digan, ¡ay, pero es un puntito! Sí, es un puntito, pero vos estás viendo las aspas de los molinos. Si esto tuviera alguna forma reconocible de fuselaje o de algo por el estilo, te lo digo así cerquita del micrófono, tipo ASMR, para que te quede un poco más claro, lo estaríamos viendo. Esto no tiene ninguna forma. Esto es algo que vuela, que no tiene forma, ni medio de propulsión discernible, ni Como nada que dato, se le tiene parezca. como 80 metros eso, ¿no? De altura. 80, 100 metros. Sí, y vos sabés que habría que ver, pero mínimo esto de tamaño, porque fíjate que queda tapado por los palos. Habría que ver, pero yo creo que 1 metro estos palos de estos bicharracos tienen que tener, sino un poco más. Así que esto es interesante, es muy interesante. Tiene que estar en el orden del metro, metro y medio más o menos de diámetro. Muy interesante, ¿eh? Muy, 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 muy interesante este video. Me encantó. ¿Vos cómo lo ves, Willenberg? ¿Te va gustando? ¿Estás decepcionado? ¿Estás contento? ¿Cómo lo vas viendo? Ahí está. Vos sabés que me dejaste con la duda cuando dijiste el diámetro y me puse a buscar, a ver, para saber un poco. Y dice, mira, te doy un poco de información. Dice, la altura de estas torres oscila generalmente entre unos 30 y 120 metros. Andrea dijo unos 80. Dice, se utiliza un pedestal de hormigón de unos 6 metros de diámetro. Y después dice, el diámetro de la columna que soporta las ruedas que suele tener diámetros de entre 2,45 metros y algunas hasta 8 metros. Eso debe ser la hélice, no sé. La columna no dice Pero nada. por lo menos. Por eso dice, aunque la torre es cónica, más ancha abajo y angosta arriba, la estructura no se mide por un único diámetro de columna, sino por la base de la torre, la cual soporta ruedas que suelen tener diámetros de entre 2,45 metros y 8 metros. Bueno, Para claro. los modelos pequeños y familiares. Bueno, Pero dice, mira, para uso familiar, los modelos pequeños de uso unifamiliar, la columna es delgada, similar a un poste y con rotores pequeños de alrededor de 1,5 metros de diámetro. Bien. Esta no creo que sea. No, esto no es familiar, no, esto es un. unifamiliar, ¿no? No, no, no.
O sea No, que más de 1 metro tienes. sí, tiene más de 1 metro, porque vos fíjate que podés meter 2 esferas de estas en un poste. Claro. O sea, mirá la relación. Eh, Mirá la relación de tamaño. Acá y el poste, 2 esferitas metés en un poste. Acá, bueno, acá está muy distorsionada, pero cuando estás cerca de los postes, a ver dónde está cerca, acá. ¿Ves? Mira acá. ¿Ves la esferita? Acá metés 2 esferitas en el ancho del poste que tiene justo delante. Entonces, 1 metro y pico, suponiendo que fuera el poste más chico, más fino, es 1 metro y pico. Si fuera el poste más grueso, estamos hablando de un objeto de más de 2 metros. sí, sí. Yo te voy a mandar ahí por WhatsApp porque yo tengo un video, pero te voy a mandar una captura de pantalla pasando muy cerca de este tipo de columnas Ok. para que las veas. Nos queda, creo que era el anteúltimo. Sí, era este. Nos queda el último video. A ver, el último video. Este es en Norteamérica. Dice, el Departamento del Ejército presentó un informe de un fenómeno anómalo no identificado a la AARO, otra vez, ¿sí? Y me había olvidado de activar mi cámara. Consiste en 1 minuto 49 segundos de video de sensor infrarrojo de este año, 2026. Esto es de este año. El sensor Mirá, rastrea... interesante. Sí, Andrea, sí. El sensor se desvincula de su área de enfoque anterior y se desplaza de derecha a izquierda para rastrear 2 áreas de contraste, estrechando el campo de visión para hacer zoom. El sensor amplía el campo de visión para hacer zoom hacia afuera. El campo de visión del sensor cambia rápidamente entre los niveles de zoom, lo que provoca que las áreas de contraste parezcan aumentar y disminuir rápidamente de tamaño. O sea que no es un zoom. El sensor rastrea las áreas de contraste mientras mantiene una posición generalmente centrada, cambiando intermitentemente entre los ajustes de contraste. A ver, vamos ahí. Ok. Epa, claro, estaba interesado en otra cosa y le pasó esto. Y dijo, epa, mirá. Mira. ¡Ey! Qué lindo esto, ¿eh? Mirá qué bonito. Mirá qué bonito. Esto obviamente es de noche, me imagino yo. ¿Qué es esto? Esto tiene una forma definida, ¿eh? Sí. Mirá, se mueven, se cambian. Ahí van cambiando el contraste para ver mejor el fondo. Mirá, se alinean y se desalinean. ¿Eh? Eso te iba a decir, como que cambia la alineación, ¿no? Sí. Raro. Qué raro que es esto. Ahí le hace zoom. Ahí le hace zoom otra vez. Y ahí se aleja. Bueno. Para hacer los primeros videos yo creo que va muy bien, ¿eh? Igual me quedo Sí, hay con el ovni bastante candelabro y con el del giro de los 90 grados que después se mete al mar. Ese es genial. Esos dos son geniales. Creo que son los mejores videos de esta primera etapa. Ahí te mandé, Fer, por WhatsApp para que muestres de referencia, si querés, un video que Dale. filmé yo hace un par de años muy cerca de los molinos, de ese tipo de molinos, digamos. Ya mismo lo Son bajo y lo muestro. enormes, muy grandes son. Tengo un aporte que me pasa un periodista de Antonio Roncoroni que conoce mucho de estos molinos, que la torre hasta el eje tiene entre 90 y 150 metros, el Sí. diámetro del rotor entre 120 y 220 metros, la altura total con una pala arriba entre 180 y 300 metros. O sea, muchos de los molinos son más altos que un edificio de 60 o 90 pisos. Así que bueno, gracias Antonio por el Qué aporte. grande Antonio. Muy Son bien enormes, Antonio. son enormes. Muy bien, Antonio. A ver, voy a buscar acá lo que me envió Mr. Billenberg. Cristian, le mando un abrazo gigantesco que nos mandó el material del enanillo de Alemania, que en unos segundos lo voy a mostrar. A ver, acá voy a compartir el video que nos estaba mandando Mr. Billenberg para que vean ustedes, para que tengan una referencia. Esto me encantó. Del tamaño que tienen estos. Es genial, es muy, muy bueno. A ver, pará, que lo pongo por delante. Ahí va. Mirá lo que son. Cortito. Bueno, vamos de vuelta.
Sí, es un extracto de un video más largo, pero bueno, el resto no tiene sentido. Son 4 centímetros, pero podés poner pausa para ver lo que es Ahí va. el tamaño. Mira, 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 mira. El tamaño que tienen. O sea, este aparato estaba dando vueltas entre unos molinos por el estilo. Bueno, muy interesante, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Bueno, vamos a la sección fotografías, ¿les parece? Esta fotografía dice que el FBI presentó un informe de un fenómeno anómalo no identificado a la oficina, bueno, al ARO, no se proporcionaron fecha ni ubicación del evento, la imagen original fue... bien. Andrea, te dejo irte que tenés que ir a hacer algunas cosas. Gracias por estar y te invito para la noche, si llegás a poder, para meternos un poquito más con las repercusiones y con lo que está pasando. ¿Te parece? Dale, gracias Fer, gracias Iván, un saludo a todos los señaleros, nos Mándale vemos a la noche un besote a tu si todo mamá. sale bien. Dale. Chao, 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 gracias. chao. Beso grande. Chau, chau. Bueno, nos quedamos por acá con Iván para ver las imágenes y ya después vamos a ir a la noche. Esta es la primera imagen. La verdad no es muy ilustrativa de nada. No se ve muy bien nada. Pero bueno, ahí está. Una imagen de un punto negro. Me encantó. Listo. Ya está. Se terminó. Y sí, esta no. Realmente no. Hay imágenes muy interesantes que me ha estado pasando Diego Claramonte de estos archivos de artefactos muy extraños, la verdad. Bueno, esta es otra, ¿no? Donde vemos ahí otra cosa negra, ¿no? Tampoco hay demasiado. Vamos a ir a la siguiente. Esta sería la tercera. La foto 3 es esta. Bien. Foto 4. A ver, más de lo mismo. El FBI está mandando fotos que no tienen mucho contenido, que es esta otra, Sí. la foto 5 del FBI, A6 del FBI, A7 del FBI. Bueno, acá se ve quizás un poquito mejor, supongo yo. A ver. Igual es súper pequeña. A ver si la puedo ampliar un poco acá. Vamos a ampliarla. Ahí va. Bueno, esta tiene un poco más de onda, ¿eh? Mirá que tiene una forma esférica, discoidal, ¿no? Cambiaron el filtro y al cambiar el filtro se ve mejor. Sí, se ve mejor. Y ya no se ve una luz 2D, digamos, ya tiene un poco de profundidad también. Exacto. Pero bueno, fíjate la calidad y la resolución de esto es malísima. Bueno, esto era la A7, tenemos hasta A8 del FBI. Otra vez un punto negro. Bueno, las ahora, NASA 1969. Muestra la superficie lunar vista desde el lugar de aterrizaje del Apolo 12. La imagen presenta un área de interés resaltada ligeramente a la derecha del eje. Se aprecian fenómenos no identificados. Bien, a ver, vamos a verla. Ajá. ¿Qué es esto? Buena pregunta, ¿no? Esto lo he visto antes, ¿eh? Déjame ver si encuentro. Porque hice un programa sobre la Luna, sobre un estudio que estuvo haciendo una persona, un científico, y estuvo en una entrevista con Ross Coulthard, en donde mostraba fotos anómalos en la superficie de la Luna. Sí. Y mostró fotos de este estilo. Ahí te las voy a compartir. Acá tenés la sombra de los astronautas, para que tengas una referencia. Y esto, que bueno, es raro, pero podría ser un reflejo, algún tipo de glitch en la cámara. De todos modos, si desde el 62 hasta ahora lo tienen como no identificado, y bueno, probablemente sea por alguna razón, ¿sí? Menos mal que la NASA no tenía nada, ¿eh? Bueno, del 69, ahí va. Apolo 12 en el 69. Otra más, ¿ves? Mira, ahora vamos a ver esta. Esta tiene dos áreas de interés. Esta y esta de acá que tiene, ¿ves? Dos más. Bueno. Ahí se ven bastante claramente acá, ¿eh? E igual eso podrían ser estrellas, pero por algo lo tienen como no identificado todavía.
69. Esta es más. Mira, esta es bastante más potente, Mira. Apá. Mira qué linda fotito Eso esta. está bueno. Eso está bueno. Esta está muy linda, ¿Qué es esto? Tratando de buscarte. ¿Qué es esto? ¿Y por qué la NASA seguía diciéndonos que no tiene nada? ¿Qué estamos viendo? Bueno, a ver, vamos a ir con la siguiente. Esto, NASA, Apolo 12. A ver, esta. Otra más que parece interesante. Sí. Mira, 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 mira. Mira esta. Epa. ¿Y esto? Sí, sí, ¿Cómo lo rarísimo. explicamos? Aparte son 4 luces hay ahí. 3. De 1, distintos 2, colores. 3. 1, 2, 3 y Y ahí tenemos adelante un no hay una destello rojo. chiquitita medio azulada. No, yo no veo ningún. ¿No la ves? No. No, parece más un glitch que Pero otra sí, cosa. muy interesante. Un poco de granulado. Che, mirá qué linda fotito esta, Muy interesante. Esta es muy, muy, muy interesante. Esta me gustó ¿Sabes mucho. qué me hace acordar? No, capaz que no tiene relación alguna, seguramente, pero los Dropnis no lucían medios parecidos. Bueno, eran muy parecidos, tenés razón. Y este triángulo ¿Sí? que es del. ¿Cuál era el Apolo 17? El año 72. Allá ven la foto. Bueno, para que este no lo están viendo bien porque corrí la imagen, ahí está. Ahí ven el original y ven la ampliación. Bueno, esto en cuanto a fotografías de la NASA. Esto en cuanto a fotografías de la NASA. A ver. Sigamos adelante porque hay más. A ver si hay más fotografías. Ah, no, ya empiezan los PDF. Bueno, y ahora ya empiezan los PDF que acá nos vamos a tener que meter a leer, ¿no? A leer y leer y leer y repasar. Así que yo lo que les diría. Un montón de cosas. ¿Verdad? Sí, no, es una banda de material. Algunas imágenes de esos PDF que me estuve compartiendo ahí con Diego Claramonte, te las pasé por WhatsApp para más o menos echar un vistazo rápido de cosas que hay. Que son, a ver, parecen hechas con, no sé, pero son discos extraños. Te pasé por WhatsApp, Mira qué son interesante. pequeños aparte. Esta foto es muy famosa, o no sé si es una foto, ¿no? Convención de objetos voladores no identificados. Habló con alguien del planeta Plutón. Se preguntan acá. Mira vos. Mira el dibujito, me encantó el dibujito. Es el estilo de mis dibujitos este. Y le dan bastante importancia, te digo, Sí. ¿Los platillos visitaron Wichita? Se preguntan por acá. Mirá qué interesante. Ah, mira las fotografías. Mira. Sí, claramente. Mira esto. Son por el doctor Daniel Fry, presidente de Understanding Incorporated en Oregon. A ver, con un film de 16 milímetros. A ver. Joshua Tree, California. Che, interesante. Esa última en la segunda columna parece medio un platillo volador de circo. Este sí. Es muy raro. ¿Qué onda? Además eran todos modelos rarísimo. diferentes. No sé. Qué raro esto. Qué raro, Willenberg. Qué raro. A ver cómo le está viendo la familia señora. Sí, se ve perfecto. Sí, el Defend Director Watch Fly. Ok, a ver qué más. Hay mucho para ver, muchísimo. Sí, muchísimo. Bueno, esta noche vamos ¿Lo pasarías esto por IA? ¿Qué cosa? Estos documentos para ver si te saca puntos claves o... Que sería ideal. Habría que cargarlos todos. Hay que ver. Ah, sí, porque, bueno, hasta 300 fuentes puedo cargar en un notebook LM. Hay que ver si puede identificar el texto. ¿El texto está leíble? Ah, sí, está leíble el texto. Qué ganas de gastar un super chat para hablar de política. ¿Qué? ¿Gastaron un super chat para política? Sí.
Hermoso el superchat. Y bueno, hay pelotudos por todos lados. ¿Qué le vas a hacer? A ver, porque eso está totalmente baneado en el canal. Así que vamos a quitar. Chau. Quedó el superchat, pero el mensaje fue eliminado. Eso para hacerte al vivo. Bien. A ver las imágenes que me envió Mr. Billenberg. Vamos a ver si las podemos encontrar. Como para descargarlas y mostrarles, porque estaban ahí con Diego Claramonte también compartiendo la data. A ver si entra a WhatsApp Web. Deme un segundito, familia señalera, que estamos desde muy temprano con el directo y ya para esta altura estoy bastante quemadín. Un disco... ¿Qué? ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué es esto? Parece chatarra espacial, ¿no? Y arriba dice Rusia. Esto parece chatarra espacial. Pero bueno, vamos a mostrarlo. ¿Esto qué sale de los PDF, Mr. Willenberg? Sí, pareciera que sí. A ver, voy a mostrar algunas imágenes que salen de los PDF entonces que están encontrando con Diego Claramonte. Mirá, esta es una. Vamos a poner la siguiente, que es esta. Ahí se ve claramente. Y la tercera, que es esta, que dice Flying Disc. Esta es del 47. Pero es el mismo aparato en las tres. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención es que en esta, o no sé si es el mismo aparato, bueno, capaz que no es el mismo aparato, pero es parecido. Pero fíjate que acá arriba dice Rusia. A ver si puedo invertir la imagen. Rusia. A ver, transformar, ajustar, centrar, rotar verticalmente. ¿Ves que dice Rusia ahí? A ver, lo vamos a rotar de vuelta. Transformar, rotar horizontalmente. A ver. Transición. Ahí va. Lo voy a rotar de vuelta. Transformar. Rotar horizontalmente. Ahí. Blim. Ahí va. Ahí está. Ahí dice Rusia. Sí. Parece chatarra espacial. Sí, sí. Para ovni con chapa ahí atornillada y un... Sí. ¿No? ¿Viste? Resorte, no sé, con una perilla. La fecha... este no sé si es la misma fecha, pero el otro decía del 47, ¿no? El otro decía del 47, sí. El otro, que es este de acá, a ver, pará. Este de acá decía 1947 para acá. Quedó... Y sí, porque digo, rotar verticalmente. 7 de, o sea, julio, 26 de julio creo que dice. Ahora horizontalmente. Ahí va. Sí, 26 de julio del 47. ¿Será un resto de Roswell? ¡Epa! Eso te iba a preguntar, ¿lo de Roswell fue? No sé cuándo fue lo de Roswell. Es el mismo, ¿eh? Es el mismo coso que hizo Rusia. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es el mismo que dice Rusia. Qué raro esto, ¿eh? ¿Qué será? ¿Qué será esto? ¿Por qué le ponen Flying Disc? En Cybrook. Cybrook, yeah. No sé. Bueno. Cosas que tienen por ahí guardadas. Andás a ver con qué nos podemos llegar a encontrar si seguimos revisando los documentos, ¿no? Porque acá hay que leer un montón. Esas imágenes son interesantes. No sé qué será eso. ¿Será dibujo? ¿Será fotocopiada? No sé, pues así es como vimos la imagen del enano este que vimos antes, que después había una foto, ¿te acordás? La foto que compartiste después, pero... Claro, mirá, ¿ves? Mirá. ¿Ves? Dibujo no creo que sea, es pero... esto? Y la de abajo, no sé, parece una calecita. Sí. Pero esto parece un ovni estrellado. ¿No? Sí, eso te iba a decir. A ver si dice algo acá. Rarísimo. A ver. De acuerdo a Peyer, la aeronave de arriba fue diseñada y construida por Quer, un ingeniero alemán
de cuyo paradero ahora no conocemos, o sea que no sabemos dónde está en este momento. Él asume que Quer fue llevado en custodia por fuerzas aliadas cuando terminaron las hostilidades. Estamos hablando del final de la Segunda Guerra Mundial, entiendo yo. Pearl dijo que Quer intentó... bien. Intentó sin éxito escaparse del control alemán, pero que fue aprendido por la Gestapo en Viena, Austria, en algún momento entre finales del 43 y principios del 44. Pearl también asume que los secretos respecto a esta aeronave fueron capturados por fuerzas aliadas. Dijo que este tipo de aeronaves fue responsable por el derribo de al menos un B-26 norteamericano. Bueno, dio los datos del combustible. A ver. Dice que él fue derribado por los británicos el 14 de marzo del 45, después de haber sido reasignado al frente occidental. Fue llevado como prisionero por los británicos a Londres. Pero no explica, a ver. No entiendo. A ver. No. Bueno, después lo voy a tener que leer bien. Este archivo está bueno. Sí. Este está bueno, pero no entiendo qué tiene que ver esta historia de este hombre con la imagen, ¿no? Claro. A ver. Miembro de la Luftwaffe en frente ruso sobre finales del 44. A ver. Project de Black Forest. Fue asignado a un proyecto de testeo como piloto de testeo en el Black Forest en Austria. Y... a ver. Dice... mirá, acá está. Dice que el proyecto era un platillo de unos 21 metros de diámetro, controlado por radiocontrol y montado sobre varios motores jet alrededor del exterior. Y dice que describió el interior como algo que estaba diseñado alrededor de un domo que se elevaba en el centro y que permanecía estacionario. O sea, era algo que giraba alrededor de un domo que estaba en el centro y que permanecía y que ese domo en el mismo estacionario. lugar, ¿sí? Exacto. Era la responsabilidad de Pearl fotografiar el objeto mientras volaba. Y él dice que fue capaz de mantener un negativo de la fotografía que hizo a 7.000 metros. 20.000 pies. Ajá. O sea, 20.000 pies. Una copia Xerox del negativo aparece en la última página de esta comunicación. También fotografió dice que él hizo una fotografía con el riesgo de vida, ilustrando el objeto guardado en un hangar que aparece en la última. O sea que este sería el objeto del hangar y este sería el objeto entre las nubes. Arriba. Claro. A ver si se ve poder. Ahí se ve un poco mejor, mira. Estos serían los motores jet. Mira qué interesante que es esto, ¿eh? Disculpen, familia señalera, que demos tantas vueltas con algunas cosas, pero es que se pone interesante de verdad en algún punto. Es que hay que analizarlas así, si no... Mira. Verlas bien. Estos serían los motores jet que giraban alrededor del domo central, ¿ves? Y acá estaría parado en 3 patitas. Igual es como todo muy arcaico, ¿no? No se condice sí, muy con... raro todo. No, es muy arcaico, muy antiguo, no se condice con... Pero esto en el aire... Epa. Esto te genera un par de reportes ovni.
Sí. Perdón que te tengo que abandonar. Tengo una reunión nomás. exactamente en este momento. de Vaya trabajo. nomás a Así trabajar que- tranquilo. Vaya nomás a trabajar tranquilo. Yo voy a redondear el directo y nos vamos a ver a la noche de vuelta. Si tenés Sí, ganas, estás invitado. más que dispuesto a sumarme esta noche. Dale, listo. Muchas Listo, gracias perfecto. por la invitación. Les mando Vaya un abrazo nomás. grande a todos ahí de la familia señalera. Chau, Gracias chau. por pasarte. Y ustedes vayan a suscribirse a Human, donde está la verdad, que es el canal de Iván Billenberg. Amigazo, vaya Gracias, tranquilo, amigo. vaya tranquilo. Chau, chau. Bueno, nosotros nos quedamos acá, familia señalera. Vamos a repasar para lo último los videos que mejor estuvieron hoy, porque creo que eso es fundamental, ¿eh? Irnos con lo que más nos ha llamado la atención. A mí realmente eso me parece súper interesante que podamos ver esto mientras está sucediendo. Disculpen, pero YouTube está tirando unos errores últimamente que me tienen bastante cansado. Bueno, somos casi 2.800 personas. Así que, en el día en el que Estados Unidos publicó oficialmente el primer paquete de datos de objetos voladores no identificados, vamos a repasar los mejores videos que hemos visto hoy. Y a la noche ya, con las repercusiones de investigadores, de gente de diferentes ámbitos, ¿por qué no también científicos? Vamos a tener más data en la señal Ciencia y Misterios, ¿eh? Pero nos vamos a meter con los videos más lindos de hoy. Qué lindo esto. Miren, un dato que les voy a tirar, por ejemplo acá, ven que estamos en la página, ¿no? En la página oficial, que les dejé el enlace linkeado para que ustedes puedan ir a ver ustedes mismos, pero estamos en la página oficial, ¿sí? Ustedes quieren buscar imágenes, fíjense que acá dice imágenes, acá dice tipo, ¿ok? Pueden buscar por video, pueden buscar por imagen, supongo que por PDF también, a ver. Bueno, por video y por imagen. Pero es muy práctico tenerlo ahí porque te lo lleva al principio y después ya te metes en las páginas de PDF. También por fecha, ubicación del incidente, etc. Bueno, habíamos arrancado con videos. Che, ¿este lo habíamos visto? Ah, sí, el de la NASA. Bueno. Ahora tenemos que encontrar cuáles son, pero creo que era... ¿Grecia era? A ver si era Grecia. Sí, pero no era este. Creo que era en Grecia el que cambia de dirección introspectiva. Bueno, este también estaba interesante. A ver, fíjense. Este recuerdan, fue muy extraño. Este video es muy, muy, muy raro. A ver, quiero ver cómo lo ven ustedes. Si lo están viendo a pantalla completa, se los voy a centrar un poquito más para que lo vean a pantalla completa. Este es muy extraño, este video es muy extraño, este me gustó mucho, vamos a buscarle alguna explicación si es que la tiene, para tampoco quedarnos con la intriga o con una intriga tan grande, pero esto es raro, esto realmente es raro. Y el video siguiente, este era el de Siria, el primero de la siguiente página, es el que muestra, fíjense arriba en el video, justo ahí me está tapando el pantalla completa, a ver que se vaya. Vamos de vuelta. La parte superior del video se ve como un destello muy raro también, ¿eh? Muy raro el destello circular. Bueno, vemos una parte de una porción de un círculo, ¿no? Pero mira, es el mismo lugar, en el mismo lugar. Y luego tenemos, tras este video, el siguiente, que es este, donde vemos la mancha voraz. Yo le puse la mancha voraz porque me hizo acordar la película. No sé, esto de pronto estaba ahí y se va. Estático, boom, 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 se fue. Muy raro, muy, muy raro. Pero no son los mejores videos. Quiero ver si nos vamos de vuelta a Grecia. Creo que era acá. A ver si es este. No, creo que es el anterior. Grecia, acá. A ver. Creo que es este. Creo que es este video. Entra por abajo. Sí, este es el video. Este para mí es uno de los mejores. Ustedes vean, presten atención. A ver, quiero ver algo. Velocidad de reproducción, no. Quiero que presten atención. Abajo a la izquierda va a entrar el objeto. Miren, presten atención. Abajo a la izquierda, ¿eh? Miren abajo a la izquierda. Y gira en 90 grados. ¿Pero ustedes vieron el giro en 90 grados que hace esto? Miren, 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 miren. Ahí va a aparecer. ¡Epa! Me vieron, me voy. ¡Ja, ja! Bueno, sigue volando. Lo persiguen.
Fíjense, ahí va por ahí arriba. Sigue volando, sigue volando. Miren lo que va a hacer. Cambio de 90 grados había hecho, ¿eh? El objeto sigue volando un buen rato. Le van agregando filtros. Acá vamos a llegar a la parte del filtro. Bueno, acá se fue ya, pero ¿por qué se va? Miren. Miren lo que hace. Va volando, volando, volando. Ahí donde tengo el mouse. Volando, volando, volando. Y ahora, ¡pum! Se metió en el agua. Incluso veo como un destello rojizo acá. Es muy raro eso. Capaz que soy yo nada más. Se metió en el agua. El objeto se fue. Entró a 90 grados y se metió en el agua para desaparecer. ¿Qué es esto? Ahí entra. ¡Boom! Giro a 90 grados. A la noche lo vamos a tener mejor analizado. Y luego tenemos... A ver si este era el Golfo Arábigo. No, quiero el... Quiero mi OVNI Candelabro. Eso es lo que quiero para irme. Mi OVNI Candelabro que está acá. El OVNI Candelabro. Me encanta. Me encanta el OVNI Candelabro. Y ahí lo tenemos. Miren esto. Miren qué bonito. Para mí, el mejor video de esta primera etapa de desclasificación. Habíamos visto ya, yo a la noche les voy a mostrar algunas capturas de pantalla que habíamos visto de este video, de un video muy parecido. Que yo la verdad no pensé que fuera a salir a la luz nunca, pero acá está. Mira esto. ¿Qué es esto? O sea, en serio, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La verdad no tengo ni idea qué es, pero que es raro. Que se mueve de manera extraña, errática también. Bueno, el primer día de la desclasificación oficial. Esto ya es desclasificación oficial. Hay que reconocer, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a desclasificar material sobre ovnis. No salieron a decir... ¿Qué es eso? Ah, para. ¿Ustedes notaron esto? No solamente esto. Miren acá, arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Miren algo que se mueve ahí arriba a la izquierda. A ver, ahora. Es como ¿qué es? ¿Una sábana voladora? ¿Qué es eso? A ver, ahí va a volver. Mira. ¿Lo ven? ¿Qué es? Ahí está. ¿Qué es esto? Hay muchas cosas raras pasando acá. Este video está muy bueno. ¿Qué es esto? Hasta parece interactuar con... ¿Qué es esto? Acá está de vuelta. Ah, ok. Voy entendiendo algo. Me parece que esto está generando un reflejo en la lente de la cámara. Esto. Y eso es parte del reflejo. Sí. Ok, puede ser, ¿eh? Sí. Si nos guiamos por el reflejo... Para, que acá podemos tener un dato... Acá podemos tener un dato interesante. Si nos guiamos por el reflejo es rectangular curvo. Pero ponle que fuera rectangular. Yo no sé si esto a simple vista lo ves así, ¿eh? Yo no sé si a simple vista esto lo ves así. Qué raro. Bueno. ¿Cuántas horas de directo llevamos? Yo ya perdí la cuenta. 3 horas redondas. Bueno. Acá Andrés dice, bellísimo este. Sí, muy bello, muy bello. Este video, la verdad, me gustó. Y nada. Familia señalera, hemos asistido a un momento histórico. Estados Unidos oficialmente ha desclasificado archivos. Podrían haber tenido un extraterrestre, podrían haber tenido un montón de cosas. Todavía no. La semana que viene va a haber 46 videos. Los videos que pidió Luna se van a desclasificar. Van a estar con la segunda tanda.
esta noche vamos a meternos con las repercusiones. Voy a ver si ahora les grabo un videito de resumen de todo esto, mostrándoles lo más interesante. Y esta noche vamos con las repercusiones, los análisis y el panel de la señal Ciencia y Misterios. Gracias a la enorme cantidad de señaleros que nos juntamos hoy, hemos sido más de 2.700 seguro. Este video ya tiene 23.800 visualizaciones. No es un paracaídas. ¿De dónde le viste en forma de paracaídas a eso? Te mando un abrazo grande, pero no es un paracaídas. Así que, familia señalera, nos vemos esta noche. ¿Qué paracaídas? A ver, chicos, por favor, sean coherentes. ¿Dónde ven un paracaídas acá? ¿Dónde ven un paracaídas? A ver. Si vos vieras un paracaídas, mira, yo les voy a mostrar algo. Si ustedes dicen que esto es un paracaídas, si esto fuera un paracaídas con el movimiento que hace acá, mira. Ahí se mató, ¿sí? Entonces, vos ponés que fuera un paracaídas. Está bien, vamos. Supongamos eso. Ahora se destruye la idea del paracaídas. ¿Por qué? Mira. A medida que esto se mueve para acá, esto de acá, el reflejo, para mí es un reflejo, pero mira, esto es un reflejo, mira. ¿Por qué es un reflejo? A medida que se va acercando al centro, se va haciendo cada vez más finito. Mira. ¿Ven que acá es como una media luna? Chicos, chicas, es un reflejo, porque desaparece cuando se acerca al centro. Si fuera un paracaídas, en este momento estaría tapado el ovni candelabro. Por eso no es un paracaídas. Ahora entiendo lo que decían, pero no, chicos, chicas, no es un paracaídas. Gracias por preguntar, porque de esa manera nosotros también podemos responder. Pero ya estoy un poco cansado, necesito tomar un ratito. Así que nada, nos vemos a la noche y probablemente en la tarde esté largando un pequeño resumen de lo que vimos en la mañana. Gracias por acompañarnos. Estoy muy sorprendido de que hayamos sido tantos en este horario, pero bueno, es un día histórico, muy particular, que va a estar dando vueltas y haciéndonos hablar de estos temas durante un buen tiempo. Así que larga de prosperidad, sean muy felices, voy a comer algo, descansar un poquito, grabar el resumen, se los voy a subir lo más rápido que pueda y a la noche nos vemos en directo otra vez. Nos vemos, familia señalera, gracias por acompañarnos. Una alegría estar con ustedes viviendo este momento tan especial. Chao.